Capítulo 18. Un cuento de aguas y nieve. Arthur Stark había adquirido recientemente la reputación de ser un trabajador incansable, ya que las doncellas le habían descubierto durmiendo en su escritorio con tinta por toda la cara en varias ocasiones. La corte reaccionó bien a esas historias, y todos los rivales políticos de Otto Hightower no perdieron la oportunidad de burlarse de la supuesta falta de dedicación del Reachman a su trabajo, comparándolo una vez más con su sucesor del norte. Sin embargo, la verdad no era tan gloriosa. Era cierto que Arthur se había encerrado en su despacho y enterrado la cabeza en una montaña de trabajo, era cierto que estaba completamente dedicado a su tarea y trabajaba duro para mejorar el gobierno de su rey, pero la verdadera razón de su renovada dedicación era esconderse de Rhaenyra. Ya había pasado una semana desde que ella le besó, y ese momento le había perseguido. Había tenido pesadillas con Rasa. A veces se reía de su incapacidad para rechazar a las mujeres, otras veces le maldecía por su muerte y le acusaba de intentar olvidarla. Había soñado con Rhaenyra, con sus labios, con su piel, había soñado con ellos unidos en una tienda más allá del muro, en el lecho del señor en Invernalia, y en el maldito trono de hierro, de todos los lugares. Recordaba perfectamente ese momento, sus palabras. Vive conmigo. Arthur nunca lo olvidaría, porque lo había sentido. No había estado con una mujer en casi 5 años y apenas tenía gusto por las prostitutas desde que conoció a Rasa. Sin embargo, Rhaenyra había despertado algo en él que casi le llevó a uno de los burdeles de la capital. Pero sabía que lo arruinaría todo si se entregaba a esto. Tenía que soportar, pero esa maldita chica Valiria no lo estaba poniendo fácil. Aunque siempre la había encontrado hermosa, Arthur nunca fantaseaba con su belleza ni con su cuerpo. No había hablado con su princesa desde aquel día, pero pensaba en ella demasiado a menudo para su gusto, y no de la manera más digna. Esto le estaba poniendo de los nervios, le enfadaba mucho más que nada. Rhaenyra hacía todo lo posible para tenerlo a su alrededor, quizás sí le quería, pero ¿le importaba lo que él sentía? Sobre todo lo que estaba arriesgando. ¿Le importaba lo que él había dicho? ¿Qué quería? Se estaba superando a sí misma, asumía que lo que había entre ellas era amor. Pero eso no era, quizá era para ella, pero no para él. Arthur estaba excitado y atraído por Rhaenyra, pero en el fondo sabía que no la amaba. Si lo hubiera hecho, habría hecho lo mismo estúpido que hizo con Rasa. Olvidarse de todo y perderse en ella. El recuerdo de su amor muerto le atravesó las entrañas como un cuchillo de acero valirio, apretó los dientes y se levantó de su escritorio. Shadow, que había estado durmiendo sobre el cojín enorme que Rhaenyra le había comprado, levantó la cabeza y siguió el paseo de su amigo con sus ojos amarillos. Arthur por fin dejó de estar pensativo y fue a sentarse junto a su ventana para contemplar esta poza negra de ciudad que gobernaba como mano de rey. Rhaenyra no abandonaba sus pensamientos, era una imagen persistente en su mente, una que simplemente no podía borrar. Se masajeó las sienes y suspiró. Quizá estaba pensando demasiado. La princesa había hablado de su cortejo con su padre y hablaba de la organización de un torneo como si hubiera sido idea suya. No hace falta decir que Viserys se había encantado con la noticia. Le gustaban mucho los torneos, y los banquetes y bailes que los acompañaban. Y por una vez, Daemon no estaría aquí. Arthur no compartía su entusiasmo, el hecho de que Rhaenyra hubiera ido a ver a su padre ella misma le preocupaba. Después de todo, ella le había abofeteado varias veces y abierto sus propias palmas con las uñas cuando él le informó de lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué este cambio de opinión? Especialmente después de todo lo que había confesado y el beso que compartieron. Arthur sabía que tramaba algo, y eso le carcomía por dentro. Sea cual sea su trampa, no debo caer en ella. Pensó. Cuando termine este torneo, Rhaenyra se verá obligada a elegir marido, y no seré yo. Esto pondrá fin a sus fantasías y empezaremos a avanzar, por el bien del reino y de su reclamación. Esos eran sus pensamientos, pero mentiría si dijera que no le importaría ver a su princesa casada con otro hombre. Aceleró su corazón y hizo hervir su sangre del lobo. Frunció el ceño y suspiró entre dientes. Debo mantener la calma, esto terminará pronto, Rhaenyra se casará, su gobierno seguro, y yo, se asegurará de que sus hermanos estén bien educados. Cuando termine, dejaré esta puta ciudad y todo lo que me ha quitado. Volveré al norte y terminaré mis días en casa. Así deben ser las cosas. Arthur resopló, esas cosas eran más fáciles de decir que de hacer, pero conocía su deber y era un hombre cumplido. Rhaenyra no podía arrebatárselo, por mucho que lo intentara. Quizá no debería ser tan duro con ella, sería hipócrita por mi parte. La echo de menos nuestras charlas y nuestras bromas.
Quizá deberíamos disfrutar del tiempo que nos queda juntos antes de que empiece el torneo. Pero no puedo dejar que tenga la ventaja, si no lo usará en mi contra. Pensó largo y profundo mientras contemplaba la ciudad, y una sonrisa apareció en su rostro al surgir una idea. No debería hacer eso. Se rió. Esos riesgos son innecesarios, pero quiero oír la risa de Rhaenyra, quiero hacerla sonreír y hacerla feliz. Crearé esos recuerdos y los grabaré en mi cráneo. Lo justo para que todo este tiempo que pasé en el sur mereciera la pena. Eres un necio, Arthur Stark. La noche había caído mucho antes de que Rhaenyra regresara a sus aposentos tras un día sin acontecimientos. La reunión del consejo privado había sido aburrida, la fiesta de té de Alicent en los jardines había sido aburrida, salvo por el momento en que su suegra corrió a impedir que Aegon se comiera un escarabajo. O mejor aún, cuando Elaena caminó a cuatro patas ante nada menos que Shadow, que estaba echando una siesta con la boca cubierta de sangre de conejo. Alicent se había puesto más pálida que un fantasma al notar que su pequeña dormía apoyada en el vientre del guargo. Pero Rhaenyra se rió a carcajadas y ordenó a la bestia que llevara a su media hermana de vuelta con su madre. El lobo había levantado la cabeza y encontró al niño durmiendo contra su pelaje con una expresión asombrada. Luego, y después de que Rhaenyra ordenara a la guardia real que no desenvainara sus espadas, él agarró a Elaena por la ropa y la llevó de vuelta con Alicent sin despertar a la pequeña princesa. La mujer del dominio estaba tan aterrorizada por Shadow que sus manos y brazos temblaban cuando recogió a su hija de la boca del guargo. Rhaenyra no dejó de sonreír y empezó a rascarle la nuca a la bestia. ¿Ves? ¿Qué te dije? No es más que un gigante. El animal de Arthur la interrumpió lamiendo ruidosamente la mejilla, dejando un rastro de sangre de conejo en su rostro congelado. Rhaenyra permaneció paralizada de asco durante unos segundos antes de quejarse. ¡No! Shadow. ¡No! Lobo guargo malo. ¿Por qué? Habría seguido regañándole si no hubiera oído las risas de las damas y los gemidos del lobo en señal de disculpa. Suspiró, se limpió la mejilla con un pañuelo de seda y arañó el cráneo del lobo para informarle de que no estaba loca. Shadow volvió a su siesta y Alicent se sintió aliviada de tener a Elaena de nuevo en brazos. Rhaenyra se dejó caer en la cama y pensó distraídamente en Arturo. Pensó en el beso que compartieron y en las palabras que le había dicho y se sorprendió deseando más. Había estado tan cerca, tan malditamente cerca de derribar sus defensas, pero ese maldito terco norteño suyo se lo había negado, por ahora. No la había repelido, no realmente, esto era un progreso. Rhaenyra iba por el camino correcto, él sería suyo, estarían juntos, hielo y fuego, igual que la canción de Aegon. Entonces oyó algo hacer clic y se levantó al instante con los ojos muy abiertos. La puerta secreta que conducía al laberinto de Maegor se abrió y, por un breve y aterrador momento, pensó que Daemon estaba a punto de salir de la oscuridad. Sin embargo, era la cara sonriente de Arthur Stark la que iluminaba la luz de sus velas. Rhaenyra soltó un profundo suspiro de alivio al ver a su loba y se rió nerviosamente. ¿Esperando a alguien más? Preguntó Arthur cruzando los brazos y apoyándose en la fría pared del pasadizo. Rhaenyra le devolvió la sonrisa y se acercó a él. No deberías hablar demasiado alto. Susurró mientras se disponía a abrazarle. Ser Cristón sigue vigilando mi puerta, y no querrás montar otro escándalo ahora, ¿verdad? Se puso de puntillas para atrapar sus labios, pero él levantó un dedo entre sus bocas para negarse, lo que provocó una mueca. Negó con la cabeza. Rhaenyra, no vas a ganar este juego. Dijo. No voy a permitirte, aunque estuviera enamorado de ti, no lo haría. Y sé que no me vas a escuchar en este asunto de todos modos, así que voy a dejar de perder el tiempo. La princesa puso los ojos en blanco, ocultando su terror por perder a su norteña tras una máscara de diversión. Entonces, dime, ¿por qué has venido a estas horas? No es tan tarde. Arthur sonrió mientras le mostraba la bolsa de lona que sostenía. Y pensé que con todo lo que está pasando y todo el trabajo que hemos tenido en las últimas lunas, los dos merecíamos una distracción. Rhaenyra arqueó una ceja. ¿Cómo cuáles? Una noche en Desembarco del Rey. Con un disfraz más convincente que el anterior, y, por supuesto, nada de burdel. El rostro de Rhaenyra se iluminó de alegría en un abrir y cerrar de ojos, y sus labios se curvaron en una sonrisa emocionada ante la perspectiva de salir. No sabía que eras tan atrevido. Sonrió. Imagina lo que pasaría si la gente se enterara de que la mano del rey y la princesa heredera están en las calles, no puedo imaginar el escándalo que causaría. Arthur miró al techo.
Déjame ser muy claro, Rhaenyra, si intentas aprovechar esta situación para obligarme a casarme contigo, me iré al norte antes de que salga el sol. ¿Quedamos de acuerdo? La princesa frunció el ceño, no tenía intención de llegar a tales extremos, quería que fuera Arthur quien pidiera su mano. No quería forzarle de ninguna manera, seducirle no era obligarle. No soy una camarera de taberna. Dijo, cruzándose de brazos. Soy una princesa, soy la sangre del dragón, y si algún día tú y yo nos casáramos, sería a tu petición. Con estas palabras, sonrió mientras contemplaba el rostro atónito de su norteña y añadió. Pero eso no me impide poner todas las probabilidades de mi lado, mi apuesto lobo. Esta vez fue un suspiro cansado el que escapó de los labios de Stark. Rhaenyra le imitó casi de inmediato. ¿Es tan incorrecto que desee nuestra unión? No está mal, Rhaenyra, es imprudente y peligroso. Arthur casi la reprendió. ¿Qué aliados tendríamos si eso ocurriera? Ninguno, solo tendríamos enemigos. Hightower, Pelarjon, Daemon, y no olvidemos a los Dornianos y a todos esos señores celosos cuyo número solo crecerá si nunca nos casamos. A eso se suma la triarquía y los Lannister, que apoyarán a los Hightower. Con todo esto, ¿de verdad crees que tú y yo tenemos alguna posibilidad de sobrevivir? ¿Que cualquier hijo que pudiéramos tener tendría alguna posibilidad de sobrevivir? La respuesta es no, Rhaenyra, si tú y yo nos casáramos, destruiríamos nuestro futuro. ¿Eso es lo que quieres? ¿Construir algo que acabaría destruido tras una larga y dolorosa lucha? Rhaenyra no respondió, se había paralizado en el acto porque su mente había usado las imágenes de los niños que había imaginado tener con Arthur para escenificar una carnicería de la que ellos serían las víctimas. La princesa de Rocadragón apretó los puños y apretó los dientes. No lo había pensado. No temía a Alicent ni a sus hijos, al menos ya no. Pero no había pensado en Daemon, la serpiente marina y todos los que podrían unir a su causa si alguna vez decidían destronarla. Sin embargo, tenía que admitir que prefería escuchar razones políticas para la reticencia de Arturo antes que razones sentimentales. Esto significaba que podía robarle el corazón, siempre que, por supuesto, encontrara la manera de neutralizar a quienes amenazaban su gobierno y a sus hijos. Pero por ahora, una distracción era bienvenida, encontraría la manera de asegurar su futuro, eso se prometió a sí misma. Consideraré tus palabras. Dijo con seriedad antes de mirar la bolsa que llevaba el norteño. ¿Cuál es tu disfraz? Si Arthur aún tenía reservas sobre la respuesta de su princesa, no dijo nada y decidió coger el palo que ella le entregó. Siéntate en tu tocador y déjame encargarme del resto. Intrigada, la princesa accedió sin decir una palabra. Arthur fue a buscar una silla para sentarse a su lado y deshizo su mochila bajo la mirada de Rhaenyra, que alzó las cejas al ver una peluca roja. ¿Estás seguro de lo que haces? Le bromeó con una nueva diversión. ¿Confías en mí? Respondió con una sonrisa igual de burlona. Siempre. Susurró, y se dejó transformar. La transformación tardó mucho, principalmente porque Stark tuvo que acomodar su pelo largo para que cupiera bajo la peluca, y porque insistió en añadir una cicatriz falsa en su mejilla que la dejaría irreconocible. También había trabajado en rehacer su cutis para broncear su piel. Pero lo que a Rhaenyra no le gustó nada fue cuando él decidió modificar sus pupilas presentándole lentes de cristal azul. Al verlos, Rhaenyra los apartó. ¿Sabes cuántos bastardos han engendrado mi tío y mis tíos abuelos en esta ciudad? Yo tampoco, porque son innumerables. Una joven con ojos violetas quizás sea rara en una ciudad de varios cientos de miles de habitantes, pero no es excepcional, le dijo con un tono intransigente, a lo que él cedió. De acuerdo. Arthur respondió con una sonrisa antes de ponerse detrás de ella para que ambos pudieran admirar su nuevo rostro en el espejo. Rhaenyra Targaryen, déjame presentarte a Nyra Bathers. La princesa observaba su nueva apariencia con una emoción infantil, incluso ella tenía dificultades para reconocer su propio reflejo. ¿Y tú? Preguntó cuando terminó de admirarse. ¿Quién serás? Todo el mundo conoce tu cara en la corte, ya no puedes pasar desapercibido. Arthur respondió primero con otra sonrisa, antes de enredarse el pelo para que mechones grasientos cayeran delante de sus ojos. Luego sacó su daga y cogió un trozo de jabón para transformar su corta barba en una barba de cabra, lo que casi hizo que Rhaenyra estallara en una carcajada incontrolable. Finalmente, usó maquillaje para recuperar el rostro pálido que siempre había tenido antes de cruzar Foso Caillin. Cuando terminó, se volvió hacia Nyra y habló con un acento del norte tan denso y afilado que podría haber cortado troncos con él. Solo soy Jon Snow, un bastardo de Barrowtown buscando una chica y un trabajo en la capital.
¿Ya he encontrado a la chica? Rhaenyra se mordió el labio inferior. Dioses, cuánto amaba este juego y este acento. Dioses, cuánto amaba a este hombre. Sí, querido Jon Snow. Contuvo la risa porque temía que Ser Criston la oyera, no podía esperar a aprovechar al máximo su nueva apariencia al aire libre. Bien. Respondió Arthur, sacando de su bolso un vestido sencillo de color púrpura oscuro y de mala calidad. Ponte esto mientras me cambio en mi habitación. Encuéntrame en la puerta cuando termines. Dioses, cuánto había echado Rhaenyra de menos las calles de desembarco del rey. Los malabaristas, los amuletos, los acróbatas, los magos, los pájaros, la lujuria, la alegría, las atracciones, la gente. Estaba experimentando la vida y la libertad una vez más, pero esta vez con su norteña a su lado. Arthur parecía disfrutar de la festividad tanto como ella, pagó de más una jarra de vino esos y fuerte con un ciervo de plata y compartió lo justo con Rhaenyra para despertar la mente de ambos. La princesa, disfrazada de pelirroja, había descubierto que el objetivo de su amiga era simplemente recorrer las calles e ir donde les apeteciera ir. A la hora del lobo, Rhaenyra escuchó música proveniente de una plaza y arrastró a Arthur hasta la fuente de la melodía. Allí encontraron parejas variadas de cada uno de los 7 reinos, bailando al ritmo de la música de rapsodos y juglares. No necesitaba hacer saber su petición, porque Arthur la tomó de la mano y la condujo al centro de la pista de baile, haciendo girar tanto su cuerpo como su corazón. Rhaenyra se perdió por completo en el largo baile que compartía con Arthur. A pesar de su disfraz y la oscuridad de la noche, percibía fácilmente el calor y el afecto que emanaban de sus ojos grises. Ella devolvía todo lo que él le ofrecía con una sonrisa deslumbrante. Rhaenyra nunca había sido una buena bailarina, pero bailó tan bien esa noche que se convenció de que la razón de su torpeza pasada había sido la falta de una pareja adecuada. Nunca bailaba tan bien como lo hacía con Arthur, eso era cierto para todo lo demás. Semió. Quería gritar mientras la música se intensificaba. Quemaré a cualquiera que se interponga en nuestro camino, reconquistaré los 7 reinos yo solo, si eso es lo que hace falta para asegurar nuestro futuro. Semió. No puedo hacer nada sin ti. La música se desvaneció, pero no el latido de la princesa. Se puso de puntillas y capturó los labios del hombre que amaba. Arturo no la apartó esta vez, al contrario, le devolvió el beso y la abrazó con ternura. Rhaenyra casi se quedó dormida en sus brazos, tan tranquila y aliviada al sentir que su afecto era compartido. Sintió una lágrima de alegría recorrer su mejilla y puso los brazos detrás del cuello de Arturo. Solo cuando se separaron escucharon los aplausos del público. Y aunque la princesa no sabía por qué los aplaudían, no dejó de agradecerles con una modesta reverencia. Sin embargo, Arthur le agarró del brazo y la arrastró entre la multitud para que se mezclara y desapareciera tan de repente como habían aparecido. Es mejor no llamar demasiado la atención. Le susurró al oído. Y si entendía sus intenciones, no le molestaba menos que ese hermoso momento se hubiera interrumpido tan abruptamente. Sin embargo, dejó que Arthur la guiara y, en menos de un minuto, se encontraron frente a un coloso con un pecho peludo y una barba llena. Saludó al Stark con un asentimiento y cogió un pequeño barril. 2 cuernos de tu mejor cerveza. Exigió Arturo, colocando un ciervo de plata en el mostrador del comerciante. Este último se echó a reír en voz alta. Hace mucho que no oigo a nadie hablar a la manera del norte. Dijo mientras vertía su poción en 2 cuernos toscamente tallados y miraba a Rhaenyra. ¿Ya has tenido suficiente de nuestras mujeres, chico? Aprendí a apreciar la comida refinada. Dijo el Stark guiñando un ojo, provocando otra carcajada de su compañero del norte. Buen chico. Si tan solo no hubieras tardado tanto en empezar tu banquete. Dijo Rhaenyra irónicamente, tomando el cuerno que le entregó el comerciante. Este último se rió aún más. ¿Has oído a la señora, chico? Más te vale satisfacerla si quieres un hijo fuerte. Arthur puso los ojos en blanco. Mi señora debe aprender primero el camino del norte. Declaró, y tragó el contenido de su cuerno de un solo trago bajo la mirada atónita de Rhaenyra. Los 2 norteños cruzaron los brazos y sonrieron a la princesa. Frunció el ceño de ira y atacó su cuerno como si fuera su enemigo más letal. La ale era más espesa que la del sur y mucho más fuerte que los vinos de Dorne o Pentos. Cuando sintió que la tos le subía por la garganta, Rhaenyra la tragó tan rápido como la cerveza, y una vez terminada su tarea, hizo esfuerzos inhumanos por mantener el líquido en el estómago mientras los 2 hombres la miraban atónitos. Otro. Ella balbuceó, intentando no vomitar. El mercader la miró con los ojos muy abiertos durante unos segundos, antes de estallar en la risa más poderosa que había producido esa noche. ¡Qué chica!
exclamó mientras se llenaba el cuerno. La elegiste bien, chico. No diría que la he elegido. Arthur suspiró, sonriendo, antes de pedir que volviera a llenar su propio cuerno. Oye, norteño. Rhaenyra habló, intentando calmar su estómago y controlar su mente aturdida. ¿Qué dicen de Arthur Stark en el norte? El falso Jon Snow se paralizó medio segundo al oír su pregunta, el mercader se rascó la barba. ¿El sobrino de Lord Rickon? Ah. Todo el mundo hablaba de él cuando me fui de Puerto Blanco. Le llamamos el puño de hierro del norte, porque sacudió al sur sin ayuda de ningún soldado y porque se convirtió en la mano del rey. No voy a mentir, hay muchos entre nuestra gente que quieren que se convierta en el próximo guardián del norte. Lord Rickon es cada vez menos popular porque nunca abandona sus tierras, a diferencia de su hermano, Lord Bernard, que canta por todas partes que su hijo es un genio y que el pequeño Cregan es un simple. ¿El qué? Arthur rugió de rabia al oír esas palabras. Rhaenyra dio un salto sorprendida y casi se le cae el cuerno. El mercader negó con la cabeza. No estoy de acuerdo con eso, creo que es mejor que Arthur Stark se quede en el sur, donde hace más bien por nosotros. El pequeño Cregan es solo un chaval, no sabemos si será un buen lord o uno de mierda. Todavía hay quienes piensan que Bernard sería un mejor señor, pero ningún norteño digno de ese nombre traicionaría a Lord Rickon. Esperemos que Arthur Stark no aproveche su posición para desheredar al pequeño Cregan, de lo contrario habrá guerra. Algunas personas piensan que el sur podría corromper al puño de hierro. Eso nunca pasará. Dijo Arthur negando con la cabeza. Yo también lo creo. Rhaenyra intervino. Lord Arthur es considerado un hombre de honor, incluso entre nosotros los sureños. No traicionaría su propia sangre. El mercader se encogió de hombros. ¿Quién sabe? La gente aquí dice que la princesa quiere casarse con él. Si se convierte en señor de Invernalia, eso podría ocurrir. ¿Qué clase de señor de Invernalia gobierna desde el sur? Arthur casi escupió con ira. El mercader asintió. Probablemente tengas razón. Es difícil no imaginar a un Stark tan joven que ha avanzado tanto en menos de un año, sin ser el señor de Invernalia. Lord Manderly incluso declaró que iban a nombrar el nuevo jardín de cristal, el jardín de Arturo. Los del norte recuerdan ese tipo de cosas. Rhaenyra rápidamente contuvo la risa en la mano mientras Arthur alzaba una ceja que ocultaba una expresión exasperada. Estoy seguro de que apreciará este honor. Dijo en tono monótono. Por supuesto que lo agradecerá, ahora hay chicos. Tengo otros clientes. Mientras caminaban, Rhaenyra rodeó el brazo de Arthur y le susurró, riendo. ¿Me dejarás probar tus nabos, oh, jardinero del norte? Graciosísimo. Él respondió poniendo los ojos en blanco. Sigue y la sección de patatas llevará tu nombre. Todos los norteños aprenderán a disfrutar de las patatas de Rhaenyra. Le dio una palmada en el hombro, pero se rió a carcajadas mientras daba un trago a la cerveza y luego hizo una mueca. ¿Cómo pueden los norteños apreciar una bebida así? Tenemos un estómago fuerte y una lengua fuerte. Arthur sonrió mientras se bebía su cerveza de un solo trago por segunda vez. Es mucho más reconfortante que todos tus vinos llenos de especias cuyos orígenes no conoces, nuestra cerveza es un pedazo de hogar. Y hace 10 lunas que no bebo uno decente. La falsa pelirroja asintió, aunque no muy convencida, y siguió a su norteña por las calles de Desembarco del Rey. Se detuvieron en un concurso de lanzamiento de hachas en el que participó Arthur y que ganó tras 22 lanzamientos contra un enorme occidental. Como recompensa, consiguió una gran bolsa de dulces de Lannisport que ofreció a Rhaenyra, quien se apresuró a devorar sus caramelos para quitarse el sabor de la cerveza que había invadido su paladar. Sin embargo, su paseo fue interrumpido por una gran multitud cerca de la plaza del pescadero. La princesa recordó entonces que fue en esa misma plaza donde había visto actores encarnando la historia de la familia real y su supuesta rivalidad con Aegon. Esta vez, fue ella quien arrastró a Arthur entre la multitud para encontrar un lugar decente donde pudiera ver el escenario. Otto, mi querida mano y amigo más confiable. Un murmullo que actuaba como proclamó el rey Viserys mientras se sentaba en lo que se suponía que era el trono de hierro. Has expuesto la perversidad del norteño, esa bestia vil que arrebató la virginidad a mi hija. Lo mataré para darle una lección. Los dioses castiguen severamente tal transgresión. Arthur frunció el ceño con desprecio al darse cuenta de que el actor regordete y desnudo, cubierto con un simple abrigo de piel negro y sucio, estaba interpretando su papel. Ni siquiera a Rhaenyra le hizo gracia. Basta. Una voz fuerte retumbó y un explosivo inofensivo fue lanzado al escenario. Entró una actriz, que probablemente interpretaba a Rhaenyra, seguida por los actores de 7 vestidos curiosamente de diferentes maneras.
Somos los 7 que somos uno. Y esta farsa de juicio nos ha dejado atónitos. La mano del rey es una mentirosa, el lobo no merece tu ira. La princesa es pura, esta verdad la aseguramos. Viserys se agarró la cabeza en pánico. ¿Cómo es eso? Me han mentido. Otto, qué vergüenza. Pensé que mi hija se había acostado con un perro, porque tú, traidor, me llevaste a la niebla. Debo pedir perdón, debo enmendar. Se levantó de su asiento y arrancó el pin del pecho de Otto. Otto, ya no eres mi mano. Ya que esta bestia ha demostrado ser leal, entonces es digna de servir a la realeza. Viserys suspiró la mano contra el pelaje de Arturo y se marchó, seguido por los 7 y un suplicante Otto. Solo Rhaenyra y Arthur permanecieron en el escenario. Oh. Arthur. Mi leal amigo. Feo puede ser, pero ahora eres mano. Debes ayudarme, servirme, complacerme. Porque la corona es mía y tú también lo serás. Necesito una bestia leal que devore a mis enemigos en el próximo banquete. Empezarás con Aegon y su patético pene, si me places, te llevaré a pasear. Wolf. Arthur ladró, ganándose una mirada fulminante de Arthur. Los 2 actores desaparecieron del escenario mientras el público aplaudía. El norteño negó con la cabeza para disipar su ira. No le importaba cómo lo vieran los sureños, pero estaba harto de que le llamaran perro. Estaba tan concentrado en calmarse que solo se dio cuenta de que Rhaenyra se había apartado de su lado para correr directamente al tráiler de los actores. ¡Oh, no! Susurró Arthur mientras corría tras ella. ¡Joder, no! Demasiado tarde, Rhaenyra ya había irrumpido en la caravana, asustando a la docena de actores que se preparaban para la siguiente escena. ¿Qué coño haces aquí? Un hombre vestido como lo que se suponía que era el guerrero gimió e intentó agarrarle la muñeca. Sal antes de que yo. Arthur le agarró la muñeca antes de que pudiera poner un dedo sobre su princesa y lo dejó inconsciente de un solo puñetazo. Los demás actores gritaron alarmados al ver la nariz rota de su pareja. Basta. Rhaenyra respondió con voz fuerte mientras se arrancaba la peluca y dejaba caer el pelo. Soy la verdadera princesa Rhaenyra de la casa Targaryen, esta, señaló a su compañera, es ahora la verdadera mano del rey, Arturo de la casa Stark, Shadow. La enorme cabeza del guardo negro emergió de las cortinas de la caravana con curiosos ojos amarillos, su amigo del norte se golpeó la frente con la mano. No podía creer lo que estaba pasando. Los actores se retiraron al fondo del tráiler con rostros horrorizados. Arthur fue rápido en dejar caer un bolso lleno de dragones dorados sobre la peluquería. A cambio de tu discreción. Se los dijo. Si le cuentas a alguien que hemos estado aquí, tendré que mataros a todos, sellar vuestros labios ahora mismo o sellarlos para siempre. Nosotros, lo dice en serio. El deleite del reino sonrió. Ahora, vamos al grano, realmente no me gustó cómo retrataste a mi querido amigo Arthur. Miró al actor desnudo, que estaba a punto de mearse encima, y frunció el ceño con desdén. Luego señaló a la actriz que interpretaba su papel. Así que, tú, dame tu vestido y cuida de mi confección. Dame, lo que sea que lleves puesto para Arthur. Y cuando terminemos tu espectáculo, te asegurarás de no volver a retratar a Arthur nunca más como un salvaje o un perro. ¿Puedo opinar yo en esto? El norteño la interrumpió, claramente disgustado. No me importa cómo me representen. Su trabajo es entretener a la gente, no, volver a contar la historia. Nos vamos. No me voy, si quieres que nos vayamos tendrás que dejarme inconsciente. La chica Valiria respondió con tono firme. Ahora, hombres, fuera. Eso te incluye a ti, Arthur, Shadow se quedará para vigilarme. Uno tras otro, los actores obedecieron rápidamente a la princesa. El Stark parecía querer decir algo, pero tenía que asegurarse de que ninguno de esos hombres corriera hacia la capa dorada más cercana. Así que los siguió, se disculpó de nuevo por el comportamiento de Rhaenyra, pero les informó que Shadow devoraría a cada uno de ellos si eran lo suficientemente tontos como para gritar la ubicación de la princesa. Mientras tanto, Rhaenyra se había puesto su propio disfraz, un horrible vestido negro y rojo, y ahora estaba sentada frente a una peluquería mientras 2 jóvenes actrices temblorosas le pintaban la cara más blanca que la de un fantasma. Respiró hondo, en el fondo, sentía una punzada de arrepentimiento. Actuó sin pensar, su temperamento y la cerveza del norte la habían superado. No quería asustar de verdad a esos pobres actores y actrices que, estaba segura, ya tenían vidas bastante difíciles. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás, y como había dicho Daemon, los deseos del pueblo ya no tenían gran importancia si ella espera gobernar algún día. Era hora de que descubrieran de qué estaban hechos su futura reina y su mano.
Pero más que eso, deseaba amarle a plena vista. Quería que la mayor cantidad de personas posible los viera juntos. Esa noche había sido perfecta hasta ahora, él no la había repelido, había bailado con ella, la había besado, ahora ella quería que él la amara de verdad, quería que expresaran lo que sentían al aire libre. ¿Estás enamorada de él?, dijo una actriz de pelo negro de unos 40 años mientras abría el bolso para contar los dragones dorados que Arthur había dejado. ¿Es tan evidente?, preguntó con una sonrisa. Por supuesto que sí, princesa. La actriz sonrió con complicidad. Arriesgarse tanto para borrar un desaire que no le importa, solo una mujer enamorada cometería tal insensatez. Los hombros de Rhaenyra se relajaron avergonzados. Abrió la boca para disculparse por su comportamiento, pero la actriz la interrumpió. Ni se te ocurra disculparse ahora, princesa, el hecho está hecho y hay más dinero en este bolso del que he visto en toda mi vida. Ahora, solo espero que seas tan buena actriz como princesa. Crecí en la Fortaleza Roja. Se lo recordó. Todos están actuando, ahí arriba. Entonces anhelo ver tu espectáculo. Arthur estaba furioso con Rhaenyra por hacer algo tan estúpido como rebelarse ante un grupo de desconocidos, por arriesgarse a otro escándalo, por hacerle arrepentirse de toda esta idea de salir juntos. No tuvo más remedio que admitir la derrota, no pudo moderarla. Rhaenyra siempre haría lo que quisiera, y eso le daba serias dudas sobre el futuro que había esperado construir bajo su gobierno. ¿Por qué? ¿Por los antiguos dioses? ¿Por qué seguía comportándose así? Después de todo lo que habían pasado, arriesgarse tanto era más que una estupidez. Arthur estaba cansado, y sentía que a Rhaenyra no le importaba en absoluto lo que él sentía o lo que sacrificaba. Sintió cómo su ira crecía y apretó los puños. Sus ojos se volvieron amarillos y gruñó como una bestia. Esto fue la gota que colmó el vaso, no más, no más. Vio a Rhaenyra aparecer en el escenario y, aunque podía admitir que era difícil identificarla, no pudo tragar su ira. Si era un espectáculo que ella quería, él iba a ceder, una última vez. Sé que estás aquí. Rhaenyra habló en voz alta. Entra en la luz, y no seas demasiado severo. Arthur negó con la cabeza y suspiró. Se puso la ridícula piel que había tomado del actor, subió al escenario y lanzó la piel al público sin apartar sus ojos amarillos de ella. Afortunadamente para Rhaenyra, él le estaba de espaldas. Demasiado severo, dudo que pueda serlo. No hay palabra para describir tu necedad. Respiró hondo y suspiró. Mi locura es amarte, sabes que mis sentimientos son sinceros. ¿Quererme? Rhaenyra, estoy cansado de estas lunas, te he servido, te he aconsejado, he luchado por ti, he matado por ti. Hemos tenido esta conversación incontables veces y nunca pareciste entenderlo, ahora hablamos con rimas y solos estamos de pie. No puedo amarte, no lo haré, no deseo. Pero juegas con mi corazón, ahora que he terminado contigo. El terror apareció en el rostro de Rhaenyra cuando finalmente se giró para mirarle, luego vio sus ojos amarillos y dio un paso atrás mientras él avanzaba para agarrarle los hombros. Nunca quise hacerte daño. No me importa lo que quisieras decir. Gruñó. Has hecho lo que haces, al intentar conquistar mi corazón, solo lo has hecho sangrar. Te he dicho incontables veces que esto no podría ser, para evitar una guerra debes casarte, y tu marido, yo no puedo serlo. Una última vez te lo diré, y escucharás, porque sabes que mis palabras son ciertas. Los señores de Poniente prefieren prender fuego al reino antes que permitir que una mujer se siente en el trono de hierro. Para salir de este laberinto necesitas aliados propios. El norte está contigo, no me necesitas, porque mi mano es para servir, no para casarme. El matrimonio es tu deber, no es tu agrado, no cometas el mismo error que tu padre. Estás rodeado de enemigos que quieren que desaparezcas, haz tu deber en vez de ser un peón. El amor es la muerte del deber. El deber es la muerte del amor, he elegido el deber, así que no puedes elegir el amor. Cascadas de lágrimas corrían por las mejillas de la princesa, arruinando su feo maquillaje y partiéndole el corazón. Los sollozos y llantos del público llegaron de repente a sus oídos, pero no entendieron ni una palabra de lo que les lanzaron. Todo lo que podían entender de ese zumbido humano era la tristeza de que ambos ya estaban experimentando. Arthur suspiró, ya había dicho suficiente. Aunque solo era una repetición de lo que ya había dicho varias veces, sabía que romper el cuento de hadas que Rhaenyra había intentado vivir en el escenario era lo mejor que podía hacer en ese momento. Se habían puesto en peligro suficiente, era hora de acabar con este farsante. Él se dio la vuelta y empezó a marcharse, pero ella corrió tras él y le abrazó de espaldas. Déjame ir. No deseo. Lo sé, pero tienes que hacerlo. Yo, no puedo.
Suspiró de nuevo. Rhaenyra, ya basta. Te quiero. Gritó desde lo más profundo de su corazón. Te quiero, te necesito, no puedo ser reina sin el útero Valirio. Es todo lo que los hombres desean los hombres, tú, en cambio, no eres mentirosa. Me habéis apoyado, ayudado, aconsejado, enseñado y confiado en mí para el destino de vuestra tierra natal. Aunque no lo creas, eres mi único amigo. En la Fortaleza Roja, estoy rodeado de víboras y conspiradores, mi única alegría es el calor que me transmites. Te quiero, Arthur Stark, y siento el dolor que te he causado. Soy todo fuego, necesito que tu hielo lo someta. Una reina que quieres que sea, y una reina que has estado creando. Olvidas que soy una mujer, necesito amor para seguir adelante. Dices, el amor es la muerte del deber, así que me rechazas como tu esposa. Dices, el deber es la muerte del amor, pero te necesito a mi lado. Si me dejas, perderé contra el enemigo. Si me dejas, matarás tu deber. Te ruego perdón, por fallarte. No soy una diosa, solo sé que te amo. Nuestra canción es triste, es la canción de hielo y fuego, pero no es tan mala, porque tú cumples mi deseo. Ella escondió la cara en su camisa y dejó escapar sus lágrimas. Todo su cuerpo temblaba de tristeza y desesperación, temía que él desapareciera, sentía su corazón sangrar, estaba aterrorizada y horrorizada por lo que le había hecho. Pero no podía evitar quererle. No había nadie más, ningún otro hombre. Solo Arthur Stark, su amado lobo. No dejes que sufra así, zorra. Un hombre en el público rugió. Te necesita. Añadió una mujer con los ojos llorosos. ¿Por qué no la quieres? Me encanta. Lloró un niño. Todo el cuadrado de Fishmonger empezó a corear en coro. Ámala. La quiero. La quiero. Ámala. Rhaenyra se rió tristemente en la camisa de Arthur, sintió su suspiro y le oyó murmurar. ¿No pueden meterse en sus putos asuntos? Ella no respondió, solo ocultó su sonrisa en su camisa, con sus lágrimas. Finalmente, Arthur se giró y vio que una sola lágrima había resbalado por su mejilla. Rhaenyra, me han arrebatado el corazón una mujer que murió de una forma horrible. No puedo ofreceros lo que he perdido, pues se ha reducido a polvo. No he terminado de llorar, y no sé si alguna vez lo haré. ¿Cómo puedes arriesgarlo todo por un hombre vacío? Ella sonrió amarga, pero llena de cariño, y le secó la lágrima con el pulgar. Porque te quiero, tonto del norte. Y sin ti, mi vida es demasiado cruel. Quizá nunca me ames, quizá ambos sigamos vacíos. Pero sacrificaría el trono de hierro antes que estar solo. Al oír esas palabras, los ojos de Arthur se abrieron tanto que casi le revienta la retina. Mientras todos los hombres, mujeres y niños del público se quedaban boquiabiertos de sorpresa. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su garganta, no se le ocurría nada que decir de todos modos. Rhaenyra puso el dedo en su boca y se puso de puntillas, una vez más él no la rechazó cuando sus labios se encontraron. Este beso fue triste, lleno de arrepentimiento y lágrimas, de miedo y angustia, de culpa y esperanza. Ninguna de esas emociones se transmitió al público, pues todos se secaron las lágrimas, aplaudiendo lo que no había sido una actuación, salvo por las rimas. Rompieron su beso triste, y sus frentes se tocaron mientras mantenían los ojos cerrados. Rhaenyra rezaba en silencio para que cualquier dios que pudiera oírla abriera el corazón de su norteño, mientras Arthur se preguntaba por qué insistía en torturarlo. Fue el Stark quien recuperó el sentido primero, se inclinó ante el público como si lo ocurrido fuera un simple espectáculo y arrastró a su princesa de vuelta al tráiler. Allí ignoró a los actores y actrices que seguían desconcertados por su escena, para limpiar la cara de Rhaenyra de todo ese horrible maquillaje. Luego, la dejó con Shadow para que pudiera cambiarse. Después de eso, le volvió a poner la peluca y la arrastró de vuelta a la Fortaleza Roja sin que ella protestara. La actriz de pelo negro esperó hasta que estuvieron lo suficientemente lejos para releer todo lo que había escrito durante su actuación. Les vendría bien para su próximo concierto. Sonrió mientras secretamente esperaba que el dragón y el lobo encontraran la manera de unirse, que se aseguraría de que su compañía se quedara en esos si alguna vez se casaban. Rhaenyra no pronunció ni una palabra mientras Arthur la arrastraba por los pasillos de la fortaleza de Maegor. Intentaba con todas sus fuerzas recuperar la compostura, pero no lo logró porque estaba demasiado agotada. Cuando por fin llegaron a su puerta, se lanzó a los brazos de su norteño antes de que pudiera abrir la puerta y volvió a llorar en su camisa. Lo siento. Susurró. Por todo. Por el dolor que te he causado, por ser insensible a tu dolor, por no darte cuenta de lo que te estaba haciendo, lo siento mucho. Arthur suspiró una vez más, no tenía fuerzas para rechazar ni quería hacerlo.
Él le devolvió el abrazo. Yo también lo siento. Susurró de vuelta. Por ponerte tanta presión, por intentar descuidar tus sentimientos, por intentar usarte para mis propios fines, por usar tus sentimientos hacia mí en tu contra. No debería haber hecho eso. Rhaenyra suspiró aliviada y enterró su rostro en su pecho, disfrutando de cada sensación que podía sentir por cada segundo que duraría. Cuando por fin se apartó, se sentía un poco mejor que en el escenario. Te quiero. Dijo una vez más. Pero esta vez, se dio cuenta de que deseaba desesperadamente que él respondiera con esas mismas palabras. Pero no pasaría esta noche. No sacrifiques tu futuro por mí, Rhaenyra, no lo valgo. Y dime, querido lobo, ¿cuál es mi futuro que merezca la pena sacrificarte? El futuro de una reina infeliz, condenada a encruzarse con un hombre que no eligió y a enfrentarse a enemigos que quieren matarla por una silla de hierro. ¿Ese es el futuro del que hablas, Arturo? El Stark no encontraba fuerzas para responderle, no después de lo que había pasado esa noche. Le besó la mejilla. Buenas noches, Arthur. Buenas noches, Rhaenyra. Capítulo 19. El puño de hierro del norte. Arthur Stark había estado mirando en el espejo de su habitación durante los últimos 15 minutos, mirando severamente su propio reflejo. ¿Qué estás haciendo? Susurró. ¿Qué demonios te pasa? Recordaba todo, las palabras de Rhaenyra danzaban en su cráneo como un grupo de mujeres salvajes alrededor de un fuego. Recordaba sus labios, su olor, la suavidad de su piel, la suavidad de su cabello. Dioses, dioses, la deseaba. No podía quitarse esa maldita imagen de la cabeza. Rhaenyra y él sentados junto al fuego en el gran salón de Invernalia, acurrucados como dos tortolitos. Apretó los dientes frustrado, ella había logrado abrirse paso bajo su piel, había invadido su mente, le torturaba día y noche. Nada podía sacarla de su cabeza, ella estaba allí constantemente, y cuando trabajaban juntos en su solar, le resultaba más difícil ignorarla. Ella solo estaba, demasiado. Ella estaba, dioses. Era la mujer más hermosa del reino, ¿cómo había podido ser tan ciego ante esta verdad hasta ahora? Sus palabras le atormentaban, no podía imaginar que ella hablara en serio. ¿De verdad abandonaría su reclamo de estar con él? ¿Cómo podía siquiera pensar en hacer esto? Arruinaría todo por lo que habían trabajado para asegurar su gobierno, abandonaría el lujo de la capital para vivir con él, en el norte, donde él sería, en el mejor de los casos, el señor de una casa menor. ¿Qué podría haber en él que la hiciera abandonar todo lo que había conocido? ¿Se daba cuenta siquiera de con qué soñaba? Arthur siempre la había visto vestida con la mejor seda y satén, con numerosas joyas y comiendo la comida más deliciosa. Una mujer que ha disfrutado del mayor lujo no se conformaría con una vida más modesta. Y también tenía que considerar su dragón, ¿se asentaría en el norte? Alimentarlo sería caro. ¿Qué pasa cuando se vuelve loco y empieza a exigir más de lo que los norteños podrían permitir? Simplemente no era factible, Arturo no podía darle lo que quería, porque no lo tenía. Suspiró al llegar a esa conclusión, Rhaenyra no lo entendería y seguiría torturándole sin importar la excusa que sacara del bolsillo, el torneo no podía llegar antes. Sintió un aliento en el cuello y se quedó paralizado, sabía lo que estaba pasando, no se atrevió a dar la vuelta atrás, ni necesitaba hacerlo, porque el espejo era parte de su ilusión. Ahí estaba, llevando la capa de piel de guargo que él había tallado para ella, mirándole con las pupilas más oscuras que la propia larga noche. Vosotros, los que se arrodillan, no tenéis nada mejor que hacer que despertar a los muertos de su sueño para llorar ante ellos como recién nacidos. Rasa le escupió, furioso. No quise invocarte, no he hecho nada, mi mente solo me está jugando una mala pasada. Bien, porque no quiero estar aquí, Arthur Stark. Su cabello negro parecía tan liso como Arthur lo recordaba. Estoy muerto, me pillaron, me jodieron, me cortaron y me comieron, no me queda nada aquí, especialmente en el puto sur del sur. Tú también te apuñalaron. Arthur nunca podría olvidar cómo se sintió atravesar su corazón, ni el sonido que hizo. Cállate, cabrón. Su voz era más fuerte y fría que el viento del invierno. Estoy muerto, Stark, jodidamente muerto, los muertos no necesitan amantes. ¿Por qué no te follas a esa zorrita tan guapa tuya? El rostro de Arthur se oscureció. Enfadado, ¿eh? Ella soltó una risa cruel. ¿Quieres follarte a esa chica? Solo me usas como excusa, ¿por qué no la robas? Me pregunto, ni siquiera estarías robando, ella lo quiere tanto, si no más, que tú. No eres mi excusa. Gruñó, hablaba en voz alta, demasiado alto. Eres mi recordatorio. ¿De qué? Ella volvió a reír. De lo que ocurre cuando elijo el amor sobre el deber.
Había estado dispuesto a abandonarlo todo por ella, su casa, su familia, vivir al norte del muro sin otras responsabilidades que la supervivencia, eso había sido más que tentador. Habría criado hijos e hijas de su sangre sin tener que preocuparse por nada más. Eso había sido el sueño de un chico, ahora era un hombre. Que te jodan, Arthur Stark. Rasa escupió. Estoy muerto, tú no. Las mujeres muertas no necesitan hombres vivos, sácame de tu maldito cráneo arrodillado y vete a follar a tu bonito dragón. Si alguien se interpone entre tú y ella, mátalo. Cállate. Arthur suspiró finalmente. No lo entiendes, nunca lo has entendido. Y nunca lo haré, así que sal de mí. Alguien llamó a la puerta de la mano del rey, sacándole de su ilusión. Borró su rostro de disgusto y furia en un parpadeo y negó con la cabeza para enfriar su mente ardiente. ¿Quién es? Entró una doncella, joven, de pelo rojo, ojos verdes y pecas. Arthur nunca la había visto antes, se puso en guardia al instante. Perdóname, mano del señor, pero hay hombres de armas y jinetes en la puerta del castillo, dicen que han sido enviados a servirle. Arthur alzó una ceja, eso sí que era inesperado, pero bastante bienvenido si era sincero consigo mismo. ¿Quién los lidera? Lord Roderick Dustin. El lord en cuestión giró su caballo hacia Arturo, que acababa de llegar al patio. Se burló de los guardias que, más que probablemente, le habían prohibido la entrada al castillo a él y a sus hombres, y desmontó mientras la mano del rey caminaba hacia él con los 2 guardias que Rhaenyra le había asignado. Se cogieron del brazo. Lord Roderick era un hombre anciano, pero aún medía casi 2 metros y mediaba y sus brazos eran tan fuertes como en sus 20 y tantos. Así que los rumores son ciertos. Dijo el hombre corpulento mientras sus ojos caían sobre el pin de Arthur. Has crecido, cachorro, he oído que le mordiste la garganta a un dorniense, ¿es cierto? Sí. Dustin se rió y le dio un golpe en el hombro. Eso sí que es un Stark, si es que he conocido uno. Declaró mientras los hombres que había traído vitoreaban al mano del rey, atrayendo miradas cautelosas de cada persona en el patio. Tu tío, Lord Rickon, ha solicitado nuestra presencia en la capital tan pronto como se entere de tu nombramiento. Así que todo lo que hizo falta para que mi tío me enviara un contingente de hombres dignos de mi nombre, fue convertirme en el segundo político más poderoso del reino. Pensó amargamente, pero se lo guardó para sí. Bienvenido. Dijo y sacó 2 dragones dorados de su bolso para darles uno a cada uno de sus guardias. Ya no necesito tu protección, te agradezco tus servicios. Los hombres hicieron una reverencia y se marcharon tras tomar la moneda de oro que se les había entregado a cada uno. Lord Roderick escupió al suelo y gruñó algo como malditos sueños. Arthur lo ignoró para mirar a los 100 hombres que el señor de Barrowtown había traído consigo. No te molestes en buscar a algunos de tus amigos entre mis hombres, chico, quiero decir, mano del señor. Dijo el hombre corpulento. Ninguno de sus padres aceptó enviarlos al sur. La mayoría de mis amigos son herederos de sus padres. Arthur suspiró. Me habría sorprendido que a uno de ellos le hubieran permitido venir solo a la capital. De hecho, me sorprende su presencia, mi señor, ¿no le necesitan en barrio Barrowtown? Mi hijo tiene 32, y tiene 2 hijos propios. No me estoy haciendo más joven y no hay nada que yo pueda hacer que él no pueda. Elegí venir aquí por mi propia voluntad, tu seguridad es demasiado importante para confiarla a un chico verde. Es un honor oírle decir esas palabras, mi señor. De hecho, lo estaba. No te preocupes, Lord Puño de Hierro. Le acarició la espalda al joven. Estás aquí para servir al norte y lo has hecho bien. La gente del norte canta tus alabanzas desde que tu primer envío de cristal de Mir llegó a Puerto Blanco, incluso tu tío está orgulloso de ti. Ah, y tu primo pequeño me pidió que te dijera que le escribieras más a menudo. Arthur sonrió y asintió, antes de guiarlos dentro de la fortaleza roja. Menos mal que habían llegado unas semanas antes del torneo, ahora Arthur realmente parecería un auténtico mano del rey con un hombre como Lord Roderick a su lado. Encontrar habitaciones para sus hombres resultó ser más tedioso de lo que había imaginado, ya que los señores más importantes del reino estarían aquí en menos de una luna, y había pocas cámaras dignas de un señor. Por suerte, había uno justo al lado de la habitación de Arthur, y allí dormía Lord Roderick. 50 de sus hombres encontrarían alojamiento en los barracones del Manto Dorado. Ser Arryn había pedido recientemente más hombres para asegurar la ciudad antes de que comenzara el torneo, el heredero de Arenal quedaría satisfecho.
Para los otros 49, Arthur mantuvo 30 en la torre de la mano y dispersó a los otros 19 lo mejor que pudo dentro de la fortaleza roja. Eran sus guardias, que tuvieran alojamiento en la fortaleza era esencial, caballeros y señores podían quejarse todo lo que quisieran, sus hombres estaban aquí para quedarse. Una vez hecho esto, invitó a Lord Roderick a tomar un cuerno de cerveza del norte adecuada en su propio solar. Informaría al rey de los 100 nuevos habitantes en la fortaleza roja una vez terminara con el nuevo capitán de su nueva guardia. Shadow no despertó de su letargo cuando entraron en el solar, solo se revolvió dormido. Arthur destapó un pequeño barril de cerveza y sirvió 2 cuernos. Lord Roderick se bebió el suyo de un trago. Dioses, por fin una buena cerveza de mierda. Respiró, su barba tembló de satisfacción. Todos beben lápiz de borracho al sur de Moat Cailin. Podemos estar de acuerdo en eso. Arthur se rió mientras daba un largo trago. Así que, ¿cómo le va realmente al norte, mi señor? El hombre corpulento se rascó la barba. No te voy a mentir, Lord Mano, tu tío está bastante cabreado. Arthur puso los ojos en blanco, eso lo esperaba. Lo que no esperaba era el veneno en su voz cuando le llamó por su título. ¿Y por qué es eso? Porque mataste a un príncipe dorniense. Nunca en nuestra historia había habido mala sangre entre norteños y dornienses, bueno, digamos que Lord Rickon está bastante preocupado por la seguridad del pequeño Cregan. Si Cregan muere, soy el heredero de Invernalia. Le recordó Arthur. Los dornianos no harán nada que me beneficie, si quieren venganza, pueden atacarme a mí o a mis hermanos. Lord Roderick le lanzó una mirada severa, Arturo simplemente alzó una ceja. No conoces al chico dorniense, algunos sí. No olvidan tan fácilmente algo como la muerte de uno de sus príncipes, y sienten resentimiento, por decirlo menos. No pararán hasta que estés muerto, y encontrarán maneras de hacerte daño. Al menos, eso es lo que dijo tu tío. Arthur no discutió ese hecho, porque sabía que era cierto. Habían pasado muchas lunas desde que mató al príncipe Kyle, no le sorprendió el silencio de Dorne, simplemente creía que estaban esperando su momento. Como era mano del rey, matarlo podría iniciar una guerra. Si lo asesinaban, tendrían que asegurarse de que nadie supiera que tenían algo que ver. Pocos asesinos podían encontrar la forma de entrar en la fortaleza roja, y cada vez menos podían hacerlo sin dejar pruebas. Los hombres sin rostro eran demasiado caros, incluso un príncipe dorniense tendría que perturbar la economía de su reino para buscar el servicio de un asesino así. El príncipe Coren no era reputado por ser de sangre caliente, pero sí envió hombres a las Islas de la Escalera, según el príncipe Daemon y Lord Manderly. Aunque esta medida tenía una explicación razonable. Draar y la Triarquía debieron haber ofrecido un paso seguro a los barcos dornienses si ayudaban en su guerra contra Daemon. Esto no había sido un acto de guerra, al menos, no según los estándares de Arturo. En el peor de los casos, había sido negociaciones comerciales agresivas. Arturo no lograba descifrar las intenciones del príncipe Coren Martell. Había muchas formas de herir a la mano del rey, pero ¿qué sería lo suficientemente satisfactorio para vengar a un hijo muerto? ¿Importaba que Kyle se hubiera tirado a la guarida del lobo? ¿Era odiado? ¿De verdad odiado? ¿No es que fuera algo personal, que se suponía que debía hacer? ¿Caer por su propia espada? Arturo no era optimista, esto no acabaría bien, la gente de Dorne era conocida por ser resentida. Entonces, ¿qué sería? ¿Serían tan insensatos como para atacar a su familia en Invernalia? Asesinando a un Lord Paramount o a su heredero, y estalla la guerra, 6 reinos contra Dorne. Daemon por sí solo no valía la pena para Aegon y sus hermanas, pero el poder combinado del reino contra los descendientes de los Rhoynars, ¿qué sería? 300.000 hombres y un dragón contra 40.000 y ningún dragón. Dorne acabaría en ruinas, el príncipe Coren no tenía nada que ganar asesinando a Arthur, Rickon o Cregan. Con un poco de suerte, atacarían a su padre y a sus hermanos, eso le sacaría 4 espinas del costado. Arthur sabía lo sombrío que era desear la muerte de su familia, pero si acaso, eso era solo prueba de su terrible relación y de los posibles límites de los lazos de sangre entre una familia. ¿Cómo está Cregan? Finalmente preguntó. Quizá hubiera sido grosero no aliviar las preocupaciones de Lord Roderick, pero Arthur era la mano del rey, y no tenía más que teorías que compartir sobre este asunto. Desde luego, no iba a decirle a otro norteño que esperaba la muerte de su familia. Cada día más salvaje. Dustin se rió. Siempre está jugando con ese guargo marrón suyo, aunque la bestia es 3 veces más grande que él. Los chicos de su edad no le interesan, su bestia les asusta y el pequeño Lord prefiere la compañía de su lobo a la de cualquier otro.
Arthur sonrió. Cregan iba a ser un gran señor de Invernalia, quizás sería más lobo que hombre, pero también sería el jefe de la manada gigante que era el norte. Arthur aún recordaba cómo brillaban los ojos de su pequeño primo cuando le presentó al guargo marrón. Cregan siempre había sido enérgico, la forma en que saltaba cuando tomaba a Giant en brazos por primera vez, su sonrisa, su risa, la mirada confundida y marcada de Giant. Arthur tuvo que calmar a Cregan, de lo contrario su guargo habría intentado huir de él. Tendría que tratarlo como a un hermano, y Cregan le había escuchado, era un chico listo, sería un hombre aún más inteligente. ¿Se toma en serio sus deberes? Claro que sí, si no el viejo Rickon le habría dado una paliza a su flaco. Incluso le preguntó al maestre qué libro has leído, quiere ser como tú. Eso sonaba a reproche. Arthur alzó una ceja. Si tiene algo que decir, mi señor, por favor, hágalo. Roderick resopló. Tu reputación de ratón de biblioteca sigue persiguiéndote, Lord Mano. Si no hubieras matado a un príncipe dormiense, muchos de los nuestros habrían dicho que eres un lobo con dientes de papel. Arthur se rió de eso, un lobo con dientes de papel, eso sí que habría sido una mala imagen. No me di cuenta de que tenía una reputación tan terrible. Teniendo en cuenta mi expedición al norte del muro y mi reputación entre mis amigos. Eres el primer Stark que ha bajado al sur y se ha hecho un nombre sin una espada para esculpirlo. Algunos pensamos que te estás volviendo más sureño. Arthur puso los ojos en blanco. Créeme, mi señor, una maldita luna en este agujero de mierda y te darás cuenta de que una espada aquí dentro no puede llevarte más lejos que el siguiente pasillo. Quédate a mi lado, pero no digas ni una palabra a menos que te lo hablen. No importa lo que sientas, jurarás por los dioses antiguos y los nuevos que no dejarás que tu temperamento te domine mientras yo sea la mano del rey. La mayoría de los sureños se molestan de que un norteño gobierne al lado del rey, te provocarán para que les golpees y provoquen un escándalo. Desafíalos en el patio de entrenamiento y ningún sitio les dará lo que quieren, o te despediré. Lord Roderick parecía tan interesado como furioso. ¿Crees que soy un chico verde, chico? ¿Crees que esa mano dorada en tu pecho te da el poder de despedirme como a una puta doncella? Estoy aquí por orden de tu tío, pero no dejaré que un chico que obedece a una mujer me mande como a un perro. Que no te equivoques, estoy aquí para seguir las órdenes de tu tío, no las tuyas. Shadow le mordió la pantorrilla antes de terminar la frase, y Arthur le dio un puñetazo en la cara con todas sus fuerzas. Lord Roderick cayó de culo, Shadow lo sujetó al suelo con sus enormes patas y gruñó a su cara sangrante. Pero Arthur silbó una nota corta, y las patas del lobo fueron reemplazadas por la rodilla de su amo, Lord Roderick. Su tono era bajo, frío, señorial. Te diré esto una y solo una vez. No me importa lo que mi tío te haya dicho que hicieras, si no quieres seguir mi orden significa que eres inútil, y si lo eres, puedes volver al norte en el primer barco a Puerto Blanco ahora mismo. Un guargo no necesita un hacha oxidada e inútil. Está oxidado, Lord Roderick. El señor de Barrowtown examinó los fríos ojos grises del joven durante 5 largos segundos, luego sonrió con una sonrisa carmesí con un diente perdido que escupió a un lado. Soy viejo, no oxidado, y tú tampoco, Lord Puño de Hierro. Se rió. Sí, haré lo que me pediste, sigues siendo uno de los nuestros, solo que eres mejor en los juegos sureños que los propios sureños. Ahora entiendo por qué a mi nieto le caes tan bien, habría sido un gran señor de Invernalia. Y por eso mi tío me mandó lejos. Pensó Arthur mientras ponía en pie al señor de Barrowtown. Estamos en un nido de víboras, Lord Dustin. O atacamos desde la oscuridad o lo hacemos de manera honorable. Nada de peleas. Roderick Dustin se encogió de hombros, a decir verdad, le caía bien el chico, era un Stark de verdad. Un nombre no habría sido suficiente para hacer que el señor de Barrowtown se inclinara, pero este joven tenía el norte dentro de sí. Podía verlo. Y una última cosa. Los ojos de Arthur se habían vuelto amarillos, lo que sorprendió a su nuevo capitán de la guardia. No hables mal de nuestra futura reina, nunca. Lord Roderick miró a los ojos de la mano del rey, luego miró a su guargo y vio exactamente los mismos ojos. Un warg. Él entendió, hipnotizado. Un maldito guargo. ¿Era el pequeño Cregan igual? ¿Heredó las habilidades de los primeros hombres, de sus antepasados? ¿Estarían los dioses antiguos finalmente sonriéndoles ahora que habían venido al sur por primera vez en siglos? Aún no has jurado. Dijo Arthur. Y Lord Roderick juró, porque sabía que este era el hombre que marcaría el camino de su pueblo. Rasa se reía al oído de Arturo. ¿Quieres hacer algo más que follarte a esa chica dragón? Se burló. ¿Quieres encapucharla, coronarla y reproducirla?
No puedes aliviarte con un puño de hierro cuando tu lengua se moja por carne de dragón. Y volvió a reír al pensar en su princesa. Capítulo 20. Doble dual. Un torneo para cortejar a una princesa. Cuanto más pensaba Corlys Velaryon en ello, más intrigado estaba, pues no había comprendido el verdadero propósito que tendría. Cuando recibió el cuervo que trajo la invitación escrita por el propio Arthur Stark, la serpiente marina tardó mucho en mirar la carta. No lo había leído, lo había hecho una vez y no sintió la necesidad de hacerlo de nuevo, fue la letra del norteño lo que llamó su atención. Desde que se convirtió en capitán de su primer barco, el señor de las mareas había pasado mucho tiempo leyendo en su camarote durante sus viajes. Un libro escrito por un maestre cuyo nombre había olvidado, le había enseñado un truco específico que había usado incontables veces como jugador de Juego de Tronos. El estudio de la grafología. El arte de la observación y la interpretación de la caligrafía tenía como objetivo establecer el retrato de la mente de su autor. La letra de Arthur Stark era bastante interesante, armonioso, pero afilado, elegante, pero recto, las barras verticales sobre la M, J y T indicaban una alta inteligencia. La forma en que escribía su L. Ese era un hombre que encontraba placer en infligir dolor, también le gustaba estar al mando y disfrutaba estar por encima de los demás. Sin embargo, la serpiente marina no encontró rastro de aparente locura ni crueldad alarmante. ¡Qué joven tan interesante! Pensó mientras desembarcaba de su barco en el puerto de desembarco del rey, para estrechar la mano del hombre que tenía a su lado a un enorme lobo guargo. Lord Corlys, en nombre del rey Viserys de la casa Targaryen, el primero de su nombre, le doy la bienvenida a la capital. Gracias, mano del señor. Respondió Corlys mientras pensaba. Habla bien, pero usa un tono fuerte. Aprendió rápido. Supongo que felicidades en orden, ya era hora de que una nueva mano tomara el cargo. Aunque espero no molestarle, milord, si digo que no esperaba que un hombre tan joven como usted llegara tan alto en tan poco tiempo. Arthur Stark sonrió. Créame, Lord Corlys, me sorprendió más de lo que tú podrías estar. Esperemos todos que la decisión del rey haya sido acertada, haré todo lo posible por devolver la fe que depositó en mí. El señor de las mareas asintió, luego echó un vistazo rápido a los hombres que Stark había traído con él. Todos eran del norte, lo que sorprendió a Corlys ya que le habían informado de que Arthur había llegado a la capital con nada más que su caballo y su guargo. Pero dada su nueva posición, no era inesperado que su tío enviara hombres para protegerle la vida, especialmente después de este desagradable asunto con el príncipe dormiense y el juicio en el que le habían engañado. Siguiendo su mirada, Arthur Stark presentó al hombre mayor a su lado. Lord Corlys, este es Roderick Dustin, señor de Barrowtown y actualmente el capitán de mis guardias. Un placer. La serpiente marina estrechó la mano del hombre y notó lo dura y marcada que estaba. Roderick Dustin no era un hombre con quien se pudiera tomar a la ligera. Por cierto, la princesa Rhaenyra se disculpa por no haberte saludado en persona. Ella asumió que tus hijos vendrían a lomos de dragón y quiso saludarlos ella misma. Corlys desestimó el asunto con un gesto. Mi hija estaba deseando ver a su primo de nuevo, espero que disfruten el resto de este hermoso día mientras nosotros, los hombres, hablamos sobre el futuro del reino. Era, sin duda, un día hermoso, los días de primavera eran cálidos y agradables, pero una sombra se dibujó en el rostro de Arthur Stark a pesar de la pequeña sonrisa en sus labios. ¿Ah, sí? Oh, mano del señor. Sí, y cuanto antes mejor, prefiero saber dónde estamos, tú y yo. Y he oído que a los del norte no les gusta andarse con rodeos. Esos norteños se rieron, la mano del rey no. ¿Has oído bien? Por favor déjanos escoltarte a la fortaleza roja. Estaba a punto de darse la vuelta cuando el rugido más poderoso que había escuchado jamás sacudió la misma tierra sobre la que había estado de pie. La sombra más grande que podía proyectarse cubría el sol y la criatura a la que pertenecía apartaba el viento para volar directamente al pozo de los dragones. Me voy a joder, murmuró Arthur Stark mientras Vhagar rugía por segunda vez y el señor de las mareas le sonreía. Quizá deberíamos darnos prisa al trabajo antes de que las damas reclamen nuestra atención. Bromeaba mientras Meleys se asomó que volaban tras Vhagar. Esto es poder, Stark. El poder de mi familia, ahora sabes con quién estás tratando. Podía ver en los ojos grises de Arthur Stark que realmente había aprendido esa lección, igual que todos los norteños que le habían seguido en el gran juego. Veamos de qué estás hecho realmente, Stark. Había pasado tanto tiempo desde que Rhaenyra montó a Syrax que su dragón casi empujó a los guardianes y corrió hacia su jinete. Rhaenyra abrazó suavemente el hocico dorado del dragón y apoyó su mejilla contra él. Lo siento.
Susurró con cariño y sinceridad. Tengo tanto que contarte. Esperó hasta que su dragón estuvo ensillado, luego montó en ella y despegó sin preocuparse de decidir a dónde ir. Simplemente quería aislarse en el aire para confiarle a su amiga más fiel todo lo que sentía en el corazón. Ascendió alto, el tiempo era espléndido pero unas pocas nubes solitarias se perdían en una inmensidad azul sobre desembarco del rey. Rhaenyra pasó por uno y respiró aire fresco, lejos del hedor de la capital. Me enamoré. Gritó de repente. Syrax aparentemente se sorprendió, porque giró la cabeza para mirar a su jinete con curiosidad. No estuve seguro durante mucho tiempo. Pero ahora ya no tengo más dudas. Sé que es el hombre con el que quiero compartir mi vida. Sintió caer una lágrima, el viento se la llevó antes de que pasara por su nariz. Me gustaría mucho presentárselo. Es guapo, alto, fuerte, leal, inteligente. Él es, Syrax, es lo que necesitaba desesperadamente sin haberlo sabido nunca. Syrax creció con suavidad, Rhaenyra podía notar que estaba tan curiosa como cautelosa. Entendía su desconfianza, después de todo, Rhaenyra nunca habría pensado que diría tales palabras hace menos de un año. Siempre he tenido miedo al matrimonio. El viento se llevó más lágrimas. Siempre pensé que sería uno de los peores días de mi vida, mi día de boda. Me lo imaginé en mis peores pesadillas. Entrar en un maldito septo y besar a un viejo apestoso en contra de mi voluntad, mientras todos esos ratones de la corte aplaudían mi desgracia junto a mi padre. Se detuvo y lloró más, no por tristeza, sino por alivio y esperanza. Aquellos días y sueños horribles habían quedado atrás, ahora estaba segura de ello. Ahora estoy enamorado de Arthur Stark, sí, un Stark de Invernalia, un bárbaro amable del norte que tiene un gran lobo a su lado, y que siempre está ahí cuando lo necesito. Siempre. Rhaenyra sintió su corazón latir a toda velocidad, allí arriba en el cielo, sin nadie que la escuchara salvo su dragón, se sentía libre. Había olvidado esa sensación, o quizá ni siquiera lo había sabido. Dioses, se sentía bien. Yo, quiero que sea mío, Syrax. Y le necesito muchísimo. Quiero que todos estos tontos de la corte se inclinen ante él cuando fallezca, quiero que toda la gente de este reino, hombres, mujeres y niños, sepan que es mío. Quiero sentarme en el trono de hierro, sabiendo que está a mi lado, quiero. ¿Qué quería? Quería a Arthur, quería una vida a su lado. Pero también quería el trono de hierro. Y así, su alegría se desvaneció, dejando solo perplejidad y griega. Y un profundo sentimiento de culpa. Había mentido a Arturo, le había dejado pensar que el trono de hierro no tenía valor a sus ojos pero era mentira, una mentira horrible. Quería ser la reina de los 7 reinos, quería sentarse en el trono de su padre y gobernar con Arturo a su lado. Quería que sus hijos nacidos de la descendencia de Arturo fueran sus legítimos herederos. Ay, ¿cómo podía conseguir todo esto? ¿Cómo convencer a Arturo para que la tome como esposa, manteniendo su derecho al trono? ¿Cómo podría derrotar a sus enemigos y conseguir la paz para su reinado y sus descendientes? No lo sabía, quizá Arthur lo sabía, pero él, la amaba, la deseaba, pero si descubría que ella planeaba una vida con él sin su consentimiento. Temía su ira, temía que su corazón se convirtiera en hielo y congelara el fuego invisible que los unía. Podría perderlo todo, susurró asustada a su dragón. Podría perderle. Rhaenyra temía que su plan se volviera en su contra. Este torneo, era un plan para que ella encontrara marido, lo sabía, era la huida de Arthur, su plan. La había obligado a idear un contraataque, una forma de que siguiera esperando un resultado que fuera a su favor, no, a su favor. Hiciera lo que hiciera, no podía obligar a Arthur a casarse con ella, y sus seducciones, aunque funcionaban de maravilla, no romperían su sentido del deber. Servirían aún menos como escudo para sus derechos al trono de hierro. Solo estoy ganando tiempo. Pensó mientras Syrax reducía la velocidad, sorprendida por el repentino silencio de su jinete. Necesito una solución real, una forma de protegernos a todos, a Arthur, a mí, a nuestros hijos, niños. Nunca habría creído que los desearía si no los hubiera imaginado a imagen del padre que había elegido para ellos. Chicos fuertes como Arturo, con rasgos valirios, chicas que se parecerían mucho a su madre, Rhaenyra anhelaba todo eso, y más. Pero todo en su tiempo, primero Arturo, luego el trono, después los niños. Ojalá mamá estuviera aquí. Susurró a su dragón. Me habría gustado que conociera a Arturo, que tuviera a nuestros hijos en brazos. Esto habría sanado su corazón, herido por todos sus abortos espontáneos. Un escalofrío le recorrió la espalda y paralizó sus extremidades hasta las puntas de los dedos.
Rhaenyra solo tenía que cerrar los ojos para ver el rostro sudoroso y agotado de su madre tras sus muchos embarazos y abortos espontáneos. Aemma había acabado muriendo en el parto después de que Viserys insistiera tantas veces en conseguir al hijo que tanto deseaba. En aquel momento, Rhaenyra habría calificado el deseo del rey de infantil y egoísta, pero hoy, ahora que estaba enamorada de un hombre y quería formar una familia con él, empezó a ver las cosas desde otro ángulo. Ya podía sentirlo. La vergüenza, la decepción, la desesperación de no poder darle a Arthur lo que ambos querían. Se imaginó en el lugar de su madre, en una cama manchada de sangre junto a una cuna vacía, su lobo sosteniéndole la mano, secándole las lágrimas y prometiéndole que las cosas mejorarían. Rhaenyra sintió cómo sus propios ojos se llenaban de lágrimas y un terror sordo carcomía su interior. Cerró los párpados y dejó que Syrax la llevara a donde el dragón quisiera. Si soy incapaz de dar a luz, ¿para qué habrían servido todos nuestros esfuerzos para colocarme en el trono de hierro y tener a Arthur a mi lado? No quedaría nada entre nosotros. La historia nos recordaría como las dos personas incapaces que tomaron el poder para no hacer nada con él. Me llamarán reina inútil, y Arturo, un lacayo y un perro. Se puso una mano en el estómago, agarró toda la carne que pudo a través de la ropa y apretó con todas sus fuerzas. Ella, que había fantaseado con la idea de tener a Arthur dentro de ella, ahora temía esa idea. Yo daré a luz a nuestros hijos. Se convenció a sí misma. Tengo que hacerlo, no puedo sentarme en el trono y ser la reina que sueño ser sin la felicidad de tener mi propia familia. Los días que el deleite del reino había pasado con su hermano y su hermana volvieron a ella, y apretó los dientes. Rhaenyra no diría que los amaba, pero tampoco los odiaba, y si llegara a nombrarlos como sus herederos, sería capaz de soportar ver a la pequeña Eleana dar a luz a los príncipes y princesas que deberían haber sido suyos y de Arturo. Alicent había llevado a sus hijos también que la heredera al trono se había puesto celosa en secreto tras lo que le había pasado a su madre. Ahora solo podía sentir admiración, desesperación y esperanza de lograr lo que su amiga había hecho también. Lo haré. Se dijo a sí misma. Mi cuerpo logrará producir los hijos que necesito, los de Arthur y los míos. No hay otra manera. Una nueva lágrima le recorrió la mejilla. Debe ser, un rugido ensordecedor golpeó sus tímpanos, obligándola a taparse las orejas con las manos. Syrax chilló en respuesta y se lanzó para evitar la devastadora figura de Vhagar. Rhaenyra levantó la vista justo a tiempo para ver a su prima Laena saludándola desde la espalda de su monstruosa montura. La princesa estuvo tentada de devolverle el saludo, feliz de ver a una de sus amigas más antiguas e impaciente por compartir sus sentimientos con ella. Pero se detuvo en el último momento al oír los rugidos de Meleys y se asmoque. Tragó saliva y se secó las lágrimas. No podía confiar en Laena, amigos que eran, pero su prima seguía siendo una Velaryon, y la ambición de su padre no era ningún secreto. ¿Qué haría Laena con su secreto? ¿Se lo llevaría a su padre? ¿A su madre? No podía arriesgarse. No tenía amigos aparte de Arthur, Daemon se había asegurado de que aprendiera la lección. Su mirada se posó en Laenor, el hombre con quien su leal Stark le había aconsejado casarse desde el día en que se conocieron. Suspiró, todos los argumentos de Arthur habían sido sólidos. Pero Laenor tenía dos grandes defectos que le hacían incasable. Amaba a los hombres y no era Arturo. Entonces floreció en su mente una idea abominable, un plan que parecía demasiado bueno para funcionar. Y, de hecho, este plan presentaba también un fallo. Arturo nunca lo aceptaría. Rhaenyra sintió su corazón latir con frustración y su respiración acelerarse de ira. Exhaló para calmarse y negó con la cabeza. Este vuelo con Syrax se suponía que la relajaría, pero había conseguido empeorar su condición arrastrándose a un camino de pensamientos que podrían haberla destruido. Necesitaba las armas de su norteño, pero tendría que esperar. Si Rhaenys, Laena y Laenor estaban presentes, significaba que la serpiente marina también estaba allí. Era hora de acortar su vuelo para ir a jugar contra su propia sangre. A juzgar por la mirada de su tía, el juego prometía ser complicado. Mientras cabalgaba por las calles de desembarco del rey con Arthur Stark y sus norteños, Corlys Velaryon se sorprendió al descubrir lo popular que era realmente la mano del rey. No era raro que la gente común se reuniera alrededor de una multitud de caballeros y señores. Al pasar por las calles, la mayoría de estos plebeyos estaban allí para pedir un dragón de oro, ya que probablemente era la única forma de conseguir una moneda así. Las damas populares a menudo vaciaban una bolsa de siervos de plata para parecer nobles y de corazón puro, ya que se les enseñaba a estar en la fe de los 7. Pero Arthur Stark. Lord Corlys alzó ambas cejas al oír a una mujer llorar. Milord Han.
¿Has visto a la princesa hoy? Otro preguntó. ¿Cuándo te vas a casar? Y otro, esta vez un hombre. Gobernarás a su lado. Será ella quien tome las decisiones por todos nosotros. ¿Jurarás protegernos y cuidarnos cuando seas nuestro rey? ¿Por qué aún no se ha anunciado tu matrimonio? Todos estos alborotos eran del mismo tipo, hablaban de la unión entre Arthur Stark, la mano del rey, y la princesa Rhaenyra de la casa real Targaryen. Lord Corlys no podía creer lo que oía, frunció el ceño con ira. ¿Era esta la verdadera razón por la que se organizó este torneo? ¿Habían sido engañados tan descaradamente los señores de las 7 coronas? El señor de las mareas sintió como sus dedos se apretaban en las riendas de su caballo y sus dientes rechinaban. Probablemente se habría roto una muela, el insulto había herido tan profundamente su honor, pero la risa de Lord Roderick interrumpió sus pensamientos oscuros. No te tomes demasiado en serio lo que dicen, Lord Corlys. Se rió. Hay una compañía de actores que inventó una historia de amor entre la princesa y la mano, es bastante popular en la capital y la gente cree que es cierta. Delante de ellos, Arthur Stark soltó un gruñido molesto. Que la gente lo crea no me sorprende, pero los señores Rosby y Ricker asistieron a la obra con sus esposas. Desde entonces, las mujeres han estado difundiendo rumores escandalosos y los hombres han compartido lo que han visto con otros señores. Me vi obligado a convocarlos a todos para silenciar su absurdo, pero ningún hombre tiene el poder de detener la propagación de la estupidez. Lord Corlys se relajó, pero en lugar de responder, consideró las consecuencias que esto podría tener. Si Rhaenyra se casara con otro hombre, como Laenor, entonces ese hombre podría encontrarse a la sombra de Arthur Stark. Sería visto como quien impide que dos seres queridos se unan. Una vez que Rhaenyra se case, quizás incluso antes de que ella lo esté, Arthur Stark tendrá que renunciar a su papel como mano del rey. O dañar el matrimonio de la princesa para siempre. No augura nada bueno para el torneo que viene. Pensó Corlys. Caballeros y señores han venido por la oportunidad de casarse con la princesa. Si el mero nombre de Arthur Stark empañaba su destreza, podría tener graves consecuencias para la princesa. Y si está decidida a casarse con su norteño, entonces debe renunciar al trono. Juntos, estos dos no tienen nada que ofrecernos salvo problemas. Corlys siguió observando la figura de Arthur Stark mientras cabalgaban lentamente hacia la fortaleza roja. El joven era alto, tenía buena complexión, buenos modales, buen instinto para la política y la inteligencia propia de una mano del rey. Y tenía a un wargo a su lado. Habría sido un candidato fuerte para la mano de Rhaenyra si hubiera sido el heredero de Invernalia. Por suerte, al sur no le gustaban los norteños. He oído que recogiste el botín de mi guerra. Dijo mientras el castillo de la casa Targaryen aún estaba bastante lejos. ¿Cómo van las piedras de la escalera? Arthur Stark giró la cabeza en su dirección, con el ceño ligeramente fruncido y la mirada sospechosa. El norteño seguramente esperaba esta discusión, pero probablemente no anticipaba que se llevara a cabo en público. Están empezando a crecer poco a poco. Respondió la mano del rey. Los colonos no han tenido problemas con los piratas desde la derrota de Draar, y parte de la flota Lannister se está preparando para unirse a los Manderly y ayudarles a proteger las islas. En unos años, como mucho una década, las piedras de la escalera formarán parte del reino. Es bueno saber que mis esfuerzos han dado frutos. Dijo Lord Corlys con un tono lleno de insinuaciones. Si me permite ser tan atrevido, ¿podría decirme quién será el señor de este nuevo dominio? Esta vez Arthur respondió con una sonrisa. Son demasiado grandes para estar bajo la soberanía de un solo señor. Y debemos esperar hasta que su potencial esté plenamente desarrollado para medir su verdadero valor, así como el de los impuestos que garantizarán a la corona. Por supuesto, esto no nos impide tener en mente los nombres de los posibles candidatos a un futuro señorío. Y no podría ser más normal imaginar que un Velaryon sea uno de ellos, dado tu victorioso ataque contra Draar, quizá tu hermano estaría interesado, Lord Corlys. No, no lo haría. Pero tengo sobrinos. ¿Y participaron en la guerra contra la triarquía? El tono del norteño sugería que sabía la respuesta. Mi hermano lo hizo. Respondió Corlys. Tiene derecho a reclamar tierras para su sangre. Sí, lo ha hecho. Admitió Arthur Stark. Pero el segundo hijo de Lord Manderly, Torren, luchó él mismo contra los piratas mirianos y ha mantenido las piedras de la escalera desde que las dejaste. Ha establecido sus aposentos en este Elwater, los nuevos habitantes de la isla le tratan como si fuera su señor y él los protege como si fueran su gente. Sin embargo, Bleakehaven es libre. Maldita seas. Pensó Corlys.
Stark es lo bastante listo como para no pedir la mayor parte del pastel, pero le dio la más sabrosa a uno de sus propios hombres. De hecho, este Elwater tenía un fuerte que podía transformarse en un castillo, un puerto solo medio destruido y, sobre todo, era la isla más cercana a Tirosh. Lo que lo convertía en un excelente puerto comercial, una isla defensiva muy buena y tenía tierras dignas de un señor. Si Corlys ofrecía Bleakehaven al hijo de Baemond, este último se vería obligado a negociar a través de Torren Manderly con Tirosh y Mir, o bien se vería obligado a tomar un largo desvío. Baemond no aceptaría que uno de sus hijos dependiera de un Manderly, y tratar de elegir un señor supremo de las Islas del Paso solo traería problemas y conflictos. Los Manderly eran del norte, solo respondían a los Stark, no a los Velaryon. El señor de las mareas apretó los dientes. Arthur Stark era formidable, Corlys debería haber regresado a la corte tan pronto como se anunciara la destitución de Otto Hightower. Este mocoso tenía todas las cartas, y sin su puesto en el consejo privado ni una queja muy específica que presentar al rey, Corlys era impotente ante las intrigas de Stark. Tengo que jugar con cuidado. Pensó. Espero que mis hijos y mi esposa tengan más éxito que yo. Hola, querida sobrina, esperaba que tú y yo pudiéramos hablar. Si era sincera consigo misma, Rhaenyra tenía que admitir que estaba recitando una actuación pobre. Era relativamente fría con Laenor y Laena, aunque había intentado ocultarlo. Quizá Laena había notado su incomodidad, porque le envió una señal discreta de comprensión con un asentimiento. Laenor fue menos comprensivo, a juzgar por su rostro, no le gustó recibir tal saludo. Por suerte, Rhaenys se apresuró a interrumpir su reencuentro para ir directamente al grano del asunto. Con mucho gusto, querida tía. Rhaenyra respondió mientras intentaba contener sus emociones. Ser Harold, tenga la amabilidad de escoltar a Ser Laenor y Lady Laena a la Fortaleza Roja mientras converso con mi tía. La Guardia Real asintió y condujo a los dos Velaryon más jóvenes hasta la diligencia mientras Rhaenys y Rhaenyra confiaban sus dragones a los guardianes de dragones. La reina que nunca fue siguió sonriendo durante todo el procedimiento. Pero una vez que estuvo sola con su sobrina frente al foso de los dragones, habló. Espero que los aposentos que nos dio tu lobo Wargo sean mejores que los que Otto usó para instalarnos, las camas eran abominables. Tuve que cambiarlos en cada una de nuestras visitas. Rhaenyra abandonó instantáneamente todas las precauciones y incineró a su tía con su mirada. La mano del rey no es mi mascota. Siseó entre dientes. Parece que te importa mucho más. Rhaenys respondió con tono de reproche, notando la ira en la mirada de la princesa. ¿Te das cuenta de que te estás condenando, Rhaenyra? Tu amante no tiene tierras, ni oro, ni castillo, ni ejército, y mucho menos dragón. Y esa es precisamente la razón por la que nunca se casará conmigo y seguirá presionándome para casarme con tu hijo. Respondió con tono cortante. Rhaenys alzó una ceja, no sorprendida, pero sí cautelosa. ¿Crees que dejaré que cornudes a mi hijo con un bárbaro? Dijo en tono neutral, con saltos de ira. Tú, ya basta, querida tía. Arthur no quiere casarse conmigo y si realmente quieres saberlo, no me quiere. Sus propias palabras le desgarraron el corazón, pero no podía dejar que Rhaenys la sacudiera como a una muñeca de trapo. Arthur Stark solo está aquí para servir a su rey, a su futura reina y a su tierra natal. De esto no podría estar más claro. No era mentira, y Rhaenys lo vio casi de inmediato. Rhaenyra estaba aún más alerta. Entonces todos los rumores que hemos oído, y que probablemente han circulado por el reino, son resultado de tu comportamiento y no del suyo propio. Son resultado de las manipulaciones de Daemon y de las mentiras de Otto Hightower. Escupió Rhaenyra. Querida tía, si solo hubieras venido a intentar diseccionarme como a un aprendiz de maestre, estoy seguro de que Meleys aún tiene la fuerza para traerte de vuelta a Driftmark. La sonrisa de Rhaenys reapareció, Rhaenyra decidió que la prefería cuando fruncía el ceño. Esto es más interesante. Declaró. Aprendes, pero eres un poco lento. Tu progreso debe llegar más rápido. ¿Hablas por experiencia? Respondió Rhaenyra. Sí. Admitió Rhaenys. Por eso te daré un consejo, aunque no quieras oírlo de mí. Por favor, hazlo. Si aún estás tan decidido a gobernar los 7 reinos. Tendrás que consentir muchos sacrificios. La primera será tu virginidad, la segunda, será tu lobo. Rhaenyra apretó los puños por la rabia, Rhaenys lo vio. No sacrifiques tu vida por un hombre, Rhaenyra. Especialmente para un hombre que no te quiere, los hombres tienen la tacañera tendencia a decepcionarnos cuando dependemos de su apoyo. Como la princesa no respondió, continuó.
Tu futuro marido, quien quiera que sea, no puede soportar los rumores sobre ti y este Stark. Te verás obligada a despedirlo una vez que os caséis. A menos que me case con él. Rhaenyra pensó, pero respondió. Arturo es la mano de mi padre, no mía. Rhaenys puso los ojos en blanco. Ambos sabemos a quién sirve realmente, y aunque admita que es un mano mucho mejor que Otto, ya es demasiado tarde. Ningún señor que se precie aceptaría vivir a su sombra. Especialmente mi hijo. A tu hijo no le importará. Pero lo haré, igual que mi marido. Cortó Rhaenys. ¿Crees que Laenor es una mujer que se casa con quien le dicen que debe casarse y se ve obligada a soportar las travesuras de su marido? Mi hijo es caballero, no obtendrás nada de nosotros mientras Viserys no nos asegure que Arthur Stark será agradecido por sus servicios tan pronto como se anuncie vuestra boda. Rhaenyra sintió que el corazón le daba un vuelco, los dedos empezaron a temblar y apretó los dientes de rabia. Querida tía, no tienes nada de qué preocuparte. Laenor es la recomendación de Arthur, y no es mi elección. Verás, a pesar de todo el poder de tu casa, casarse con ella sería un grave error, porque a diferencia de hombres como Arthur, Laenor no puede darme un hijo. Sus palabras parecieron haber herido profundamente a Rhaenys, pues no solo frunció el ceño con ira, sino que tampoco pudo replicar. Rhaenyra continuó. Me gustaría mucho saber qué te hizo pensar que eras la mejor persona para decirme cómo prepararme para mi gobierno. Tú, que no lograste obtener la corona a pesar de todo el poder y la riqueza de tu marido. Creo que tengo mucho más que aprender de tus fracasos que de tus palabras. Corlys era el señor más poderoso después del propio rey Jaehaerys y el más rico de todos, y sin embargo no has conseguido capturar la corona. No tengo duda de que un matrimonio con Laenor acabaría en el mismo fracaso. No tienes lecciones que enseñarme, querida tía, y mucho menos que decir sobre a quién elegiré como esposo, tu futuro rey. ¿Crees que soy ciego? ¿Crees que no sé nada de Juego de Tronos? ¿De verdad crees que, si te hubieran coronado reina, tu marido no te habría gobernado gracias a toda su riqueza y poder que son suyos y únicos suyos cuando él lo considere oportuno? No importa lo que supongas, estás equivocado. Arthur no va a irse a ninguna parte, y créeme, mi futuro marido puede que no acabe siendo el hombre más poderoso del reino, pero será el mejor marido para mí y el mejor padre para mis hijos. Mi mano en matrimonio no se comprará con oro, espadas ni dragones. No estoy desesperado hasta el punto de destruir el potencial de obtener una familia de la que pueda sentirme orgulloso, para un trono de espadas. Rhaenyra habló de un solo golpe, apenas tomando tiempo para respirar, su rostro se había enrojecido, sus rasgos faciales distorsionados por la rabia, pero no se había doblado ni lo haría. Se negaba a ser quebrada por su tía, la reina que nunca fue, Rhaenyra, sería la verdadera reina. Rhaenys parecía sinceramente impresionada por su actuación, sonrió divertida. Rhaenyra empezaba a odiar esa sonrisa. Quizá te subestimé, pero recuerda esto. Ninguna mujer elige a su marido. Esto también te aplica a ti. Ya veremos. Pensó Rhaenyra, ardiendo de rabia. Ya veremos, querida tía. Capítulo 21. Dragón contra lobo. Empieza hoy. Esas fueron las palabras que pensó Ser Criston Cole de la Guardia Real al despertar de su cama en la Torre Blanca. Respiró hondo, exhaló y fue a asearse en el baño frío que tenía a su disposición. Siempre había tomado un baño frío, era la forma perfecta de borrar cualquier rastro de cansancio. Bueno, esto y que los sirvientes solo se molestaban en llevar agua caliente a los nobles, cosa que Ser Criston no era. Era hijo de un mayordomo, se convirtió en caballero de las tierras de la tormenta, y ahora, después de todos estos años de lucha, asesinatos y siguiendo órdenes, era caballero de la Guardia Real, elegido por la propia heredera del trono de hierro, la princesa Rhaenyra de la casa Targaryen. As sumergió su cuerpo en el agua fría. Ser Criston pensó en la joven a la que había jurado proteger, la que le había dado su capa blanca, la que le había honrado más allá de sus sueños más salvajes, de la que se había enamorado. Ser Criston frunció el ceño y hundió la cabeza en el agua para calmar sus pensamientos impíos. Sabía que esos sentimientos suyos eran impuros, sabía que sus juramentos le impedían amar a una mujer. Pero el corazón no escucha la razón, y la razón de Ser Criston lo abandonó en cuanto vio a su princesa. Rhaenyra, ninguna palabra podía ser lo suficientemente refinada para describir su belleza. La gente la conocía como el deleite del reino, pero para Ser Criston Cole era mucho más que eso. Ella había cambiado su vida, había escrito su nombre en la historia de los 7 reinos, se había confiado en él, le había dado un propósito mayor de lo que podría esperar morir. Y ahora confiaba en él para salvarla de los planes de Arthur Stark.
Durante lunas, Ser Cristón había observado impotente cómo la princesa trataba al norteño no como un hombre común y corriente jurado lealtad, que lo era, sino como su propia mano de la reina, título que había adquirido oficialmente tras un juicio del que la princesa lo había salvado. Odiaba Ser Cristón a Arthur Stark. No, lo había intentado, habría sido tan fácil simplemente odiarle y considerarle un enemigo. Especialmente después de cómo había manejado su juicio en combate contra este príncipe dorniense. Pero Ser Cristón no era un caballero de torneo, era un guerrero, había visto campos de batalla y sus numerosos horrores. Que un hombre mordiera la garganta de otro no había sido lo peor que había visto. Sin embargo, lo que realmente había sacudido al caballero hasta lo más profundo de sus huesos habían sido las miradas que su princesa y el norteño habían intercambiado durante muchas semanas, miradas que se multiplicaron tras el juicio de los Stark. Ser Cristón mentiría si dijera que no sintió gran satisfacción cuando el norteño fue llevado encadenado a la sala del trono. Un castigo apropiado había pensado, pues las lágrimas de su princesa le habían estado atormentando y aún lo hacían. Ser Cristón siempre había quedado fascinado por la fuerza y determinación de Rhaenyra, su rostro, tan hermoso y suave, siempre había sido más duro que el acero. Solo Arthur Stark había logrado romper este maravilloso retrato, solo Arthur Stark había logrado debilitar a su princesa, solo Arthur Stark había conspirado para convertir a una reina en un títere de sus propias ambiciones. Ser Cristón salió de su baño, salió de él y procedió a secarse. Sintió que su ira aumentaba, pero rápidamente se contuvo. Necesitaba mantener la calma y la compostura para cumplir la misión que su princesa le había encomendado. El habitante de las tierras de la tormenta se puso la ropa y la armadura, nunca había tenido un escudero desde que se convirtió en guardia real. Normalmente, una guardia real tenía como escuderos a un joven noble o más, pero no a Ser Cristón. La razón principal era sencilla. Era un plebeyo sin nombre, y ni siquiera el señor más pobre de la corte deseaba que su tercer hijo sirviera bajo el mando de un plebeyo como él. Pero la razón de Ser Cristón era diferente, simplemente no confiaba en nadie, y menos aún en un simple niño, con su armadura. Su armadura, la armadura de su guardia real, era un testimonio de su victoria, fruto de su duro trabajo, el logro de toda una vida, el único regalo que había recibido de su princesa aparte de su favor, que había llevado desde que entró a su servicio. Se envolvió un sencillo trozo de tela negra y roja alrededor de la muñeca y lo besó. Rhaenyra le había regalado su fuerza y su valentía, él la honraría como ella le había honrado a él. Ganaría este torneo, salvaría a su princesa del matrimonio que su padre y su falso amigo intentaban forzarla, y luego, la vengaría. Tal era su deber. Rhaenyra parecía demasiado feliz. Eso pensó Arturo mientras subía las escaleras de la tribuna real para sentarse junto a su rey. Él, como todos los demás, no se le permitió tener escolta, solo los guardias reales que no participarían en el torneo estaban presentes entre los señores y damas más importantes del reino. El rey, la reina y la princesa, los Velaryon y sus dos hijos, y todos los miembros del consejo privado, incluido el propio Arturo como mano del rey. 6 guardias reales los custodiaban, solo faltaba Ser Cristón Cole, y los Stark ya sabían lo que eso significaba. El caballero siempre había fallado en ocultar sus sentimientos por la princesa, y Rhaenyra lo tenía a su alrededor. La presencia de Ser Cristón en este torneo era el escudo de Rhaenyra contra cualquier matrimonio desafortunado. Que él ganara el torneo no cambiaría su destino, él era un guardia real, no un príncipe. Simplemente pondría a la princesa en una posición más ventajosa cuando reanudara su cortejo. Arthur había pensado en dejarla en paz, pero temía la imaginación de Rhaenyra y su capacidad para convertir una agolladura en un agujero. Así que había tomado algunas precauciones antes de ese día. Arthur se detuvo mientras buscaba su asiento y frunció el ceño al encontrarlo. No junto al rey, como debería estar sentado un humano, sino delante de la pareja real, junto a Rhaenyra. La cabeza del guargo cosida en el respaldo de la silla, así como la propia silla, había sido maravillosamente hecha. Los demás miembros del consejo privado no habían recibido tales honores. Algo que Lord Corlys encontró especialmente divertido. Estás haciendo grandes esfuerzos para honrar a tu nueva mano, su gracia. Anotó. A juzgar por la expresión confusa de Viserys, no esperaba que Arthur se sentara junto a Rhaenyra, y antes de darse cuenta de la manipulación de su hija, su mano habló. No soy digno de tal honor. Afirmó, porque era una afirmación, no una cortesía. Supongo que tendré que esforzarme más para devolverle debidamente a nuestro monarca su confianza. No te precipites tanto en agotarte, Lord Arthur, aún eres joven.
El rey bromeó mientras interrogaba a sus sirvientes con una mirada. Sin embargo, la culpable de esta estratagema se sentó en su lugar sin pronunciar una sola palabra. La sonrisa inocente que puso fue más que suficiente para irritar y divertir ligeramente a su consejera. Rhaenys y Corlys intercambiaron una mirada cómplice mientras iban a sentarse en sus sitios. Alicent parecía avergonzada y algo escandalizada por el gesto de Rhaenyra, tiró suavemente de la manga de su marido para que se sentaran un poco más arriba de esos dos y evitar que se enredaran en lo que estuviera pasando. El propio Viserys no parecía saber cómo reaccionar, así que dejó que su esposa le guiara hasta su silla mientras Arthur Stark permanecía de pie con los brazos cruzados, frunciendo el ceño a la princesa. El ojo en blanco de la norteña no pasó desapercibido para la aguda mirada de Rhaenys, y mientras Stark se resignaba a sentarse, ella susurró a su marido: «Está siendo demasiado directa». «¿Qué quieres decir?», preguntó Corlys. Rhaenyra desea a su lobo mucho más de lo que él la desea a ella. Él es un hombre que eligió el deber por encima de todo y ella intenta arrebatarle de sus obligaciones. Corlys Velaryon alzó las cejas mientras miraba brevemente a Rhaenyra y Arthur. La chica Valyria intentó poner su mano sobre la del norteño, pero este cruzó los brazos de nuevo, huyendo de su contacto. Sonrió y se relajó en su silla. La serpiente marina apenas logró contener una risa. «No está siendo razonable», admitió. «¿Crees que logrará romperle?». «Desde luego que ella lo cree, y no se echará atrás, nunca, es tan terca como descuidada». Corlys sonrió. «Ese pobre chico del norte, qué talento, desperdiciado por una chica enamorada. Este torneo acabará en un gran escándalo, me temo». «Ya ha empezado», advirtió Rhaenys mientras observaba a los caballeros y señores presentes en las otras gradas. La mayoría miraba con furia a la mano del rey, el resto o bien curiosos o recelosos. Sin embargo, la gente común sonreía a la princesa y parecía lista para aplaudir. «Tenías razón», dijo con tono divertido. «Sea lo que hicieron esos actores, ha convencido al pueblo de que esos dos van a gobernar juntos. Temo que un escándalo vuelva a caer sobre la familia real». Sentados junto a sus padres, tanto Laena como Laenor también habían notado la escena entre el hombre Stark y la mujer Targaryen y, si a este último le resultaba divertido, el primero estaba preocupado. Rhaenyra y Laena se pusieron al día tras la conversación de la princesa con la Dama de las Mareas. Laena esperaba que su prima se lanzara a sus brazos y hablara de los últimos cotilleos mientras tomaban una taza de té o durante un paseo por los jardines. Pero Rhaenyra se mantuvo distante, poniendo una sonrisa relativamente modesta que solo parecía sincera cuando Laena le agradeció su intervención en su compromiso. Había pasado casi un año desde que Arthur Stark había llegado a Desembarco del Rey, y Laena había escuchado casi todas las historias posibles sobre el norteño, desde el informe más escandaloso de un intento de violación hasta la jugosa historia de un amor imposible entre su primo y los Stark. Ahora que los veía, Laena sabía que las cosas eran un poco más complicadas de lo que los guardias y los sirvientes de Ygthide habían cotilleado. Desde que había regresado a la corte, Laena había aprendido que la mano del rey tenía una espléndida reputación de trabajadora. Muchos señores consideraban que era una gran mejora respecto a Otto Hightower. Sin embargo, lo que realmente asombró a la dama Velaryon fueron las historias del tiempo que pasó con el príncipe Aegon y la princesa Elaena. Que una mano hiciera esto era inusual, y muchos se preguntaban qué esperaba lograr leyendo cuentos del norte al joven príncipe. Algunas sectas temían que convirtiera a los niños a los antiguos dioses, pero Laena sabía lo piadosa que era la reina Alicent y dudaba que a los norteños realmente les importaran esas cosas. Era un personaje intrigante, por decirlo menos, y Rhaenyra definitivamente se había enamorado de él. Cuando Laena preguntó a su prima por los Stark, Rhaenyra no pestañeó al responder. «Si te cuento algo importante, te sentirás obligado a contárselo a tu madre cuando te pregunte. Prefiero guardar mis pensamientos para mí antes que obligarte a elegir entre tu madre y yo». «¿Había tenido razón?», preguntó Rhaenys. Y ahora que Laena veía a sus padres susurrando entre ellos mientras miraban a Rhaenyra y a Arthur, entendía la cautela de Rhaenyra. El sonido de una trompeta interrumpió sus pensamientos. Laena vio al heraldo de pie sobre un pedestal mientras abría los brazos y se inclinaba ante el rey, señalándole que la palabra era suya. Viserys de la casa Targaryen, el primero de su nombre, señor de los 7 reinos y protector del reino, se levantó para sonreír y saludar a su pueblo. Mientras lo hacía, Laena recordó el último torneo que había visto en esa arena. Fue el día en que murió la reina Aemma, dejando a un rey roto y a una princesa enfadada conmocionados por el dolor.
Mientras Viserys se levantaba débilmente, Laena echó un último vistazo a la orgullosa figura de Rhaenyra. Los tiempos habían cambiado. Bienvenidos. Todos vosotros. Señores, damas, hijos, hijas, caballeros y escuderos del reino. No puedo agradecerte lo suficiente tu presencia en un torneo que, estoy seguro, será para los libros de historia. Como vuestro rey, me alegro de que un acontecimiento tan extraordinario ocurra bajo mi gobierno. Como padre, sin embargo, debo admitir que mi corazón sangra, porque este torneo es en honor a vuestra princesa, Rhaenyra de la casa Targaryen, heredera al trono de hierro. Un clamor mucho más fuerte de lo que cualquiera en la tribuna real esperaba surgió entre la multitud de gente común, haciendo que caballeros y señores se dieran la vuelta. La sonrisa de Rhaenyra se hizo grande, se levantó y saludó a quienes algún día gobernaría. Gracias a todos por estar presentes hoy. Como tu futura reina, mi primer deber es encontrar a la consorte adecuada para gobernar a mi lado y la prosperidad del reino. Estoy seguro de que el hombre que busco está aquí en algún lugar, en esta arena. Apenas pudo contener una risa al imaginarse a Arthur lanzándole una mirada de desconcierto por su forma de expresarse. Que en realidad lo era. Las miradas de señores, caballeros y herederos, en cambio, estaban llenas de codicia y deseo. Pero también no tenían sentido comparados con los de su lobo. Quiero que todos sepáis esto. Aunque solo hay un ganador por competición, os estoy observando a todos, porque la mano de una princesa no se puede ganar mediante justas y luchas. Solo los más dignos de vosotros estarán a mi lado cuando llegue el momento de sentarme en el trono de hierro. Mientras hablaba, sacó una rosa sin espinas de la manga y la enrolló entre los dedos. Mis señores y caballeros, por orden de vuestra futura reina, que comience este torneo. Atravesó la rosa mientras el bullicio retumbaba de nuevo, aunque esta vez, nobles y gente común vitoreaban juntos. Rhaenyra saludó una última vez mientras sonaban las trompetas y los tambores, luego se recostó y sonrió a su norteña que la ignoró. Puso los ojos en blanco ante su comportamiento. ¿Vas a ignorarme el resto del día? Le susurró en un susurro. A Arthur no le hizo gracia. Si hiciera eso, me estarías molestando todo el día y te olvidarías de todo este torneo. Así que no voy a hacer eso. Entonces, ¿cuál es tu estrategia para escapar de mí, Lord Mano? Su tono burlón casi le hizo sonreír, casi. No hacer nada. Rhaenyra se quedó atónita un segundo, luego se echó a reír. ¿Crees que eso va a funcionar? ¿Y cómo piensas arrastrarme a un septo contra mi voluntad? Una boda delante de los 7 no significa nada para mí de todos modos. Entonces haré que mis guardias reales te encorralen antes del arciano del jardín. Dijo mientras le daba un golpe con la cara para borrar las palabras. Arthur puso los ojos en blanco. Prefiero cortarme los huevos antes que vivir a semejante humillación. ¿Por qué tienes que ser tan dramático? Suspiró. ¿Soy dramático? No te equivoques, entre los dos, eres la más terca. Me alegra que hoy podamos ponernos de acuerdo en algo. No fue un cumplido, si realmente quieres casarte conmigo, tienes que abdicar del trono. Los ojos de Rhaenyra se hicieron más grandes que platos. Estaba. No, por supuesto que no, solo estaba diciendo lo que creía que era un hecho, no prometía nada. Maldito sea. Jura por los dioses antiguos y los nuevos que te casarías conmigo si lo hiciera, y lo haré. Se quedó paralizado, y eso no pasó desapercibido para ella. Sabía que lo había conseguido. No puedo hacer eso. Dijo mientras el heraldo llamaba a los 2 primeros justadores. Porque nunca podré hacerte feliz, allá arriba en el norte. Entonces cállate, mi lobo encantador. Nos dijimos todo lo que debía decirse. Y esta arena es el escenario perfecto para resolver nuestra disputa. Arthur frunció el ceño y se giró para mirar a los decididos ojos morados de su princesa. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, sabiendo que no le gustaría la respuesta. Rhaenyra miró a la multitud de nobles. Todos esos tontos creen que están aquí para luchar por mi mano, algunos están aquí para luchar por la gloria porque no son lo bastante valientes para apuntar demasiado alto. Los señores más poderosos están aquí para susurrar palabras venenosas al oído de sus hijos. Los Velaryon y mi padre son meros espectadores, y ninguno de ellos es consciente de la batalla real que se está librando en esta arena. Se giró para mirar los astutos, afilados y maravillosos ojos grises de su lobo, quería perderse en esos pero logró contenerse. La verdadera batalla, Arthur, es la que está ocurriendo entre tú y yo. Un estruendo metálico resonó, y la multitud vitoreó al vencedor de la primera justa mientras el perdedor gritaba de dolor en el polvo. Ni Arthur ni Rhaenyra se movieron cuando el heraldo anunció el nombre del ganador. Ninguno de ellos sabía siquiera los nombres de ninguno de los competidores.
Y tú me llamaste dramático. El norteño se rió. Hablo en serio. Lo sé, pero nunca conseguirás lo que quieres. No te lo permitiré. Rhaenyra sintió un escalofrío de terror recorrerle la espalda. Ella se negó a creerle. Ella lo querría. Lo haría. Nada más importaba si él no se quedaba a su lado. Arthur Stark, ella empezó, pero él la interrumpió. Estaba cansado, tan cansado de oírla intentar meterse bajo su piel, intentar encontrar la manera de llegar a su corazón, fingiendo que lo único que le importaba era él. Solo le quedaba una carta, pero esperaba no usarla nunca. Pero Rhaenyra, ella puede romperle, se dio cuenta de ello en el momento en que se perdió de nuevo en sus ojos. Necesitaba romperse el corazón, o ella se lo quitaba. Aquí estamos, tú, queriendo casarte conmigo, queriendo que te cases con otro. Tú elegiste el amor, yo elegí el deber. Nunca estaremos juntos, Rhaenyra, y he terminado de rendirme ante lo que me hagas sentir. Así que, aquí va mi última advertencia. O te casas con otro, o yo vuelvo al norte. Sus palabras, aunque pronunciadas en un susurro, resonaron dentro del cráneo de la princesa como un cuerno de guerra. Se quedó paralizada y empezó a temblar mientras sus uñas se clavaban en la madera de sus reposabrazos. A sus ojos, el infierno se había desatado, alimentado por su miedo a estar sola y no amada, su rabia ante la idea de casarse con alguien que no fuera su lobo y engendrar hijos que no fueran de su sangre, y su dolor por haber sido traicionada de una manera tan cobarde. Tú, susurró, con un tono lleno de veneno. Cobarde, traidor, ¿me abandonarías? ¿Te escaparías? Todo porque mi corazón no es tuyo, y nunca lo será. Allí estaba, el cuchillo que le atravesó el pecho y le arrebató todas sus esperanzas y sueños. Rhaenyra perdió todas sus fuerzas y se dejó caer en la silla. Una sola lágrima le recorrió la mejilla, se la secó enfadada con la manga. Si haces esto, nunca te perdonaré, nunca, recuerda mis palabras, Arturo. Si me abandonas, te obligaré a estar presente el día de mi boda, te obligaré a participar en la ceremonia de la cama y te obligaré a ver cómo seré violada bajo tus propios ojos. Nunca te saldrás con la tuya, y yo tendré mi venganza. Esto, lo juro. Sus palabras golpearon el pecho de la norteña con más fuerza que un martillo de guerra. Su mente se llenó de imágenes abominables que le apretaban el corazón y la cara hasta secar. Exhaló despacio, intentando y fallando en calmarse. Se giró para mirar a Rhaenyra y sintió cómo se desmoronaba al descubrir la cara hinchada y los ojos rojos de su princesa. Intentó decir algo, pero no salió ninguna palabra de sus labios. Rhaenyra, en cambio, bajó la cabeza para ocultar su rostro. Nunca seré libre de ti. Susurró. ¿Por qué tienes que torturarme? Podría decir las mismas palabras exactas. Susurró de vuelta. Se giró para mirarle y vio esos ojos grises suyos llenos de arrepentimiento y consuelo. Dioses, qué guapo era, sus labios, anhelaba su contacto. Movió lentamente la cabeza hacia adelante, pero la mano del rey pellizcó el dorso de su propia mano para recordarle que no estaban solos. En un abrir y cerrar de ojos, Rhaenyra volvió a oír los vítores y aplausos de los señores y plebeyos. Vio a un caballero caído con un casco deformado y ensangrentado, siendo arrastrado por escuderos mientras otro caballero, un Malister, según su emblema, saboreaba su victoria. Hizo un gesto para que un sirviente le trajera una copa de vino que se bebió de un trago bajo la mirada avergonzada y preocupada de su consejera. No, empezó. Cierra la puta boca. Gruñó mientras tomaba otra taza bajo la mirada sorprendida del sirviente. Arthur suspiró, tomó una taza propia y la bebió a sorbos. No has oído nada. Advirtió al sirviente. Si no, podrías perder las orejas. El sirviente asintió apresuradamente mientras intentaba retirarse, pero Lord Corlys le hizo un gesto y tuvo que decidirse a obedecer. Rhaenyra exhaló, intentando y fallando en calmarse. Nunca te dejaré ir. Susurró. Entonces estamos condenados los dos. Advirtió Arthur. Prefiero estar condenado contigo que casado con otro. Cualquier respuesta que Arthur tuviera para ella murió cuando el heraldo retumbó. Para nuestra próxima justa, Ser Riman Craqueal de las Tierras del Oeste se opondrá a Ser Criston Cole, caballero de la Guardia Real y escudo juramentado de la princesa Rhaenyra. Un estruendo atronador acompañó el nombre de Ser Criston mientras trotaba para saludar a la familia real junto a su oponente. Arthur alzó una ceja, no podía ver los ojos del Stormlanders por culpa de su casco. Sin embargo, juraría que la Guardia Real le estaba mirando con furia. La justa no duró, de un solo golpe, Ser Criston había reducido Craqueal al polvo, un siniestro crujido resonó en la arena cuando el caballero del oeste cayó sobre su pierna.
Pero Cole ignoró los gritos de dolor del hombre para trotar hasta la tribuna real, donde se quitó el casco. Princesa, como tu escudo juramentado, no puedo pedirte la mano, pero puedo ser tan audaz como para pedirte el favor. Rhaenyra sonrió, su primera sonrisa genuina desde que empezó a hablar con Arthur, cogió una guirnalda de rosas y la dejó deslizar en la lanza de Ser Cristón. Tengo fe en ti, mi caballero. Declaró para que todos lo oyeran. No te decepcionaré, mi futura reina. Se inclinó. Luego, justo antes de volver a ponerse el casco, le lanzó a Arturo la mirada más venenosa que los norteños habían visto desde que cruzó el cuello. Una vez que la princesa recuperó su silla, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desagrado. ¿Qué estás haciendo? Susurró. Ella le sonrió, era una sonrisa desafiante. Te estoy obligando a enfrentarte a mí, cobarde. Capítulo 22. El torneo de los pretendientes. Los 7 que son uno han otorgado a los hombres y mujeres una vida mortal, durante la cual deben vagar por el mundo para añadir su propia piedra a la creación de los dioses antes de regresar a ellos para someterse a su juicio. Ser Cristón Cole llegó al mundo con nada más que su talento como luchador. Luchó durante un año a través de las marchas dornienses, enviando las incursiones de los descendientes roineses de vuelta a Lanza del Sol. Luego derrotó al príncipe Daemon de la casa Targaryen durante el torneo del príncipe Baelón y la futura reina le entregó su capa blanca. Rhaenyra. Pero, ¿qué logró realmente en el gran esquema de los dioses? ¿Qué necesita un hombre para valorar su existencia? Especialmente un hombre tan modesto como Ser Cristón. La Guardia Real se había hecho esa pregunta muchas veces. Un deber de la Guardia Real es proteger a la familia real y añadir su nombre al libro blanco para que las próximas generaciones lo recuerden. Como miembro de la Guardia Real, Cole había llegado tan alto como pudo, mucho más de lo que esperaba. Ahora, solo tenía que defender a la mujer que cambiaría la historia de Poniente, ese era el propósito de Cole, la razón por la que vivía y entrenaba. Su piedra no sería más que una piedra, pero sostendría el muro que Rhaenyra iba a construir, de esto estaba seguro. Su primer oponente, Ser Riman Craqueal, era un hombre corpulento más cercano a 2,5 metros que a 6, vestido con una armadura de jabalí de acero completa con otro jabalí pintado en su escudo y las palabras nadie tan feroz grabadas en la madera. Craqueal era más alto y probablemente más fuerte que Cole, pero también más pesado y su caballo parecía pasado de su mejor momento, pero aún así fuerte, eso significaba que Ser Cristón tenía una enorme ventaja sobre él. Ser Cristón respiró con calma, a pesar de las emociones violentas que sentía desde que había visto la discusión entre su princesa y el traidor. Ver a Rhaenyra doblarse le revolvió el estómago, una rabia que nunca antes había sentido empezó a subir en su pecho. Habría cargado contra los Stark si le hubiera faltado autocontrol, en cambio, descargaría su ira en este occidental. La justa no duró, ni los demás. Ser Cristón Cole usó el peso de Craqueal contra él y aprovechó el declive del caballo, golpeando al caballero occidental en la cintura, desequilibrándolo a él y a su montura, cuyas fosas nasales se hundieron profundamente en el polvo. La Guardia Real ni siquiera reconocía el estado de su oponente ni exigía sus armas y armaduras, a él le daba igual. No necesitaba oro ni gloria, lo único que importaba era su misión. Desgraciadamente, los participantes eran tan numerosos que la Guardia Real tuvo que esperar al día siguiente para volver a ajustar una segunda vez. Lo que, a cambio, le dio todo el tiempo que necesitaba para averiguar quién sería su próximo oponente y cómo derrotarlo. Su segundo oponente no era otro que Lord Donald Tarly, lo que confundió a Ser Cristón porque sabía que ese Lord estaba casado. Sin embargo, la Guardia Real notó que el señor de Ornil llevaba el favor de su esposa, lo que significaba que podría estar allí para honrar a la princesa, pero Lady Jane era su candidata al título de reina del amor y la belleza. Ser Cristón respetaba eso, pero no lo permitiría. Donald Tarly era más pequeño que Riman Craqueal, pero obviamente mucho más experimentado e inteligente, esta justa no terminaría tras el primer impacto. Ser Cristón miró la tribuna real, vio que Arthur Stark le miraba y sonrió dentro de su casco. La mirada preocupada del norteño fue todo lo que necesitó para renovar una confianza inquebrantable. Lord Donald estaba prácticamente caído. A Ser Cristón le encantaba, sentía que estaba destrozando todo el reino para salvar a su princesa de las garras del lobo. Era Ser Cristón Cole de la Guardia Real, el escudo juramentado de la reina Rhaenyra, tal era su propósito, tal era su piedra. Ningún árbol protegería al traidor de su ira. Este torneo iba mal, al menos eso pensaba Arthur Stark.
No había hablado con Rhaenyra desde su discusión en el estrado real, pero ya podía ver los primeros frutos de su plan. Los señores y caballeros refunfuñaban, quejándose de su asiento en la tribuna real y del estandarte Stark que ondeaba junto a los numerosos estandartes Targaryen. Arthur entendía su enfado, pues él también se habría molestado al ver el estandarte de los Hightower ondear junto al de los Targaryen si Otto aún fuera la mano. El banquete que siguió al primer día del torneo casi fue un desastre total, pues Arthur estaba solo y rodeado de señores del sur que le cuestionaron duramente sobre su labor y legitimidad como mano del rey. Esto, lo esperaba. Después de todo, era un joven del norte, no versado en la fe de los siete y cuya experiencia en el sur tiene menos de un año. Arthur había hecho todo lo posible por mantenerse civilizado, hablando de lo que consideraba la prioridad del reino y de lo que debía hacerse para prolongar la edad de oro establecida por el rey Jaehaerys. Sin embargo, lo que no esperaba era que los señores estuvieran mucho más preocupados por su relación con Rhaenyra que por el futuro del reino. Abstenerse de suspirar toda la noche habría sido la única victoria que habría conseguido esa noche, de no ser por la oportuna intervención de la reina Alicent. Contrariamente a él, la mujer del dominio tenía una espléndida reputación en el sur, su presencia a su lado calmaba algunos de los ánimos de los lores, su apoyo había sido mucho mayor de lo que él podría haber pedido. La reina le sonrió cuando estuvieron a solas en el salón de banquetes y reveló el verdadero motivo de su búsqueda de presencia. ¿Qué pasa entre Rhaenyra y tú?, preguntó con preocupación. Esta vez Arthur suspiró, principalmente porque él mismo no sabía cómo explicarlo bien. Sus ojos buscaron a su princesa, que había estado bailando con Ser Laenor, de entre todos. La sonrisa provocadora que le había dirigido había sido suficiente para amargarle aún más el ánimo. Odio este juego. No estoy seguro de que sea seguro decirlo con tantas orejas no deseadas. Respondió, haciendo una mueca. Entonces solicito que hablemos en privado, Lord Mano. Dijo con su voz de reina. Arturo sonrió agradecido y siguió a su reina hasta la esquina del salón con una copa de vino para él y una copa de agua para la mujer embarazada. Esperaron hasta que Ser Rick y Ser Rick se aseguraron de tener suficiente espacio para hablar sin que los escucharan. Para ser sincero, su gracia, no estoy seguro de que contarle todo sea buena idea. Alicent parecía un poco sorprendida por su franqueza, pero negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. No tienes idea de cuánto significa tu honestidad para mí, mi señor, así que te perdonaré y solo pediré lo que estés dispuesto a compartir. ¿Por qué Rhaenyra no puede ser más como tú?, pensó, aunque sabía que la princesa nunca le habría perdonado si hubiera podido oírle. Además, Arthur no estaba seguro de si realmente era lo que quería, imaginando a Rhaenyra actuando como Alicent, me parecía mal. Alicent era demasiado virtuosa para llenar las botas de la princesa. Arthur sabía que nunca habría tenido esos sentimientos encontrados por su reina si ella hubiera tenido el rostro de Rhaenyra, y por alguna razón, eso le importaba más de lo que se había atrevido a admitir. Apartó esos pensamientos para centrarse en lo que realmente importaba. Un gobernante necesitaba a alguien con tanto fuego como Rhaenyra, pero si la ternura no podía venir de la futura reina, ¿qué consorte sería lo bastante gentil para equilibrarla? Rhaenyra quiere casarse conmigo, dijo. No le importa este torneo ni su cortejo, no se detendrá ante nada hasta conseguir lo que quiere. Alicent no parecía sorprendida, su mirada compasiva era algo que la norteña no esperaba. ¿Sería tan malo? Los ojos de Arthur se habían convertido en platos. La reina había levantado una mano para detenerlo justo cuando estaba a punto de hablar. Permíteme desarrollar mi pensamiento. Has hecho un excelente trabajo desde que mi marido te nombró su mano, tienes una espléndida reputación como luchadora desde que derrotaste a este príncipe dormiense en el salón de Lord Baratheon, eres una Stark de Invernalia, descendiente de los reyes del invierno. ¿Qué os hace tan malos pareja? Arthur negó suavemente con la cabeza, sabía todo esto, claro, y la ignorancia de su reina venía del hecho de que ella no era jugadora de Juego de Tronos, por eso había decidido educarla. Mira a Lord Corlys. Le susurró. Este es un hombre que ha logrado todo lo que soñaba, el trono de hierro es su único fracaso. Por eso está tan desesperado por conseguirlo, el trono es el mayor logro que podría soñar, ha conseguido todo lo demás. Oro, una leyenda, la sangre de dragón para sus descendientes, un ejército. Sin embargo, sigue siendo un vasallo, y su riqueza está a disposición de un hombre que nunca ha logrado ni una cuarta parte de lo que ha logrado. Corlys Velaryon no permitirá que su valor de vida sea pisoteada por un rey o una reina que no pueda someterle. Si me casara con Rhaenyra, se sentiría tan insultado que pasaría sus últimos años buscando la manera de vengarse.
No te equivoques, su gracia, los hombres necesitan un propósito, especialmente los ambiciosos, Lord Corlys no se detendrá. Alicent sintió un escalofrío recorrerle la espalda al mirar al señor de las mareas. Corlys Velaryon no estaba bailando, ni bebiendo ni comiendo. Había estado mirando a Rhaenyra, a Viserys y a ellos. Alicent giró la cabeza para mirar a la mano del rey y así escapar de la mirada codiciosa de la serpiente marina. Arthur Stark tenía razón. Luego está tu padre. Añadió. Ser Otto es igual que Lord Corlys, nunca tuvo poder real antes de que Jaehaerys Targaryen lo nombrara mano del rey. Se dirigió a la corte, logró conseguir la sangre de dragón para su linaje, y ahora sueña con conseguir el trono de hierro. Si me casara con Rhaenyra, tu padre y tu tío podrían iniciar una guerra que se opondría al norte y al sur, a tus hijos y a los que podría tener con nuestra princesa. Y ese no es mi deseo, como estoy seguro de que no es el tuyo. Alicent sintió que le temblaban las manos, pero antes de que pudiera hacerse daño, Arthur puso una mano tranquilizadora en su hombro. Cálmese, su gracia. Susurró con un tono suave. No tienes por qué alarmarte, no me voy a casar con Rhaenyra. Alicent no pudo saber qué la había calmado. Quizá era el calor en sus ojos grises, quizá la convicción en sus palabras, fuera lo que fuera, la calmó tras un largo suspiro. Una vez seguro de que su reina se había relajado, Arturo volvió a hablar. Rhaenyra no entiende, negó con la cabeza. Estoy mintiendo, ella lo entiende pero, bueno, la conoces. Prefiere luchar por lo que cree antes que ceder ante quienes la desprecian, aunque sea por el bien mayor. Alicent miró a su amiga, que aparentemente los notó y giró la cabeza en otra dirección. La mujer del dominio respiró hondo. ¿Y Daemon? El príncipe pícaro siempre había sido la principal preocupación de Alicent desde que se casó con Viserys. Su regreso tras su victoria en las piedras de la escalera fue la chispa que llevó a Arthur Stark a un juicio por intento de violación. El rey había prohibido a Daemon por ahora, pero todos sabían que el príncipe rebelde estaba esperando su momento. Stark, en cambio, sonrió al recordar al tío de Rhaenyra. Daemon me detesta porque le rompí la nariz y porque nuestra princesa me favorece a mí sobre él desde el último escándalo que causó. Ya desprecia a tus hijos porque los considera como medios Targaryen, ahora imagina cómo se sentiría si Rhaenyra eligiera cruzarse con un norteño. Estoy bastante seguro de que cortaría entre la multitud y me mataría antes de que tuviéramos tiempo de decir nuestros votos. Así que, nada bueno puede salir de un matrimonio entre Rhaenyra y yo. Necesita a alguien que fortalezca su reclamo, y como norteño, me niego a forzar una guerra a mi pueblo que solo acabaría en ruinas. ¿Y para qué? ¿Un trono de espadas? Simplemente no merece la pena para mí. Por supuesto, había algo más, algo que Arthur no había estado y nunca estaría cómodo compartiendo con Alicent y Tuer. Temía el tipo de hijos que saldrían del vientre de Rhaenyra si se reproducían. Mezclando la sangre de los hijos del bosque con la sangre de la antigua Valiria, podría dar lugar a cambiapieles que podrían llevar pieles de dragones. ¿Qué pasaría si? No había necesidad de pensarlo ni de esperar en el futuro. Alicent miró a Rhaenyra con tristeza, agradeció a la mano del rey su sabiduría y se marchó a actuar como debe actuar una reina en un banquete. Sin embargo, al marcharse con Ser Erryk se acercó a Arthur con una mirada respetuosa. Sea cual sea lo que valgan mis palabras, mi señor, quería decirle que creo que usted es la consorte que el reino necesita y merece. Arthur negó con la cabeza divertido. No lo diría, pero escuchar esas palabras le hizo sentir orgulloso y agradecido. Gracias por su sinceridad, Ser Erryk, pero por favor, absténgase de escuchar este tipo de conversaciones en el futuro. La Guardia Real no respondió, simplemente asintió y se fue a seguir a su reina. Arthur había permanecido solo durante la mayor parte del banquete. Sonreían a las damas y tranquilizaban a los señores en guerra. Algo que él llamaba hacerse el sureño y lo odiaba. Igual que odiaba las miradas que Ser Criston Cole le lanzaba tras cada una de sus justas. Roderick Dustin también había notado la animosidad de la Guardia Real hacia la mano del rey. El señor de Barrowtown estaba medio dispuesto a enfrentarse al Stormlander, pero Arthur lo había detenido. Guárdate para la pelea, mi señor. Había dicho. Déjale jugar con sus palos. Registrar a Lord Dustin y algunos de sus compatriotas había sido su respuesta al plan de Rhaenyra. Arthur aún no sabía qué tenía en mente, pero saber que Ser Criston estaba implicado era más que suficiente. La justa no significaba nada para él, era un partido sureño y Cole no era el favorito. Sin embargo, ganó con una facilidad desconcertante y su victoria enfureció a Arturo. El habitante de las tierras de la tormenta se había enfrentado a Ser Arwin Strong, un hombre con la reputación de ser el caballero más fuerte del reino.
Ser Cristón no solo lo había derrotado, sino que le había roto la clavícula y el codo, enviándolo al polvo gritando de dolor mientras la multitud rugía de alegría. Stark había quedado impresionado, más que eso, había estado maravillado por las habilidades de Cole. Ser Cristón medía menos de 1,80 m, pero había logrado derribar a hombres mucho más altos que él. No era un oponente que debía tomarse a la ligera. Sorprendentemente, Ser Cristón no celebró su victoria con una visita por la arena para saludar al pueblo como suelen hacer los caballeros. Fue directamente al sirviente que sostenía una corona de rosas rojas y negras sobre un cojín, la recogió, desmontó y se arrodilló frente a la tribuna real. Princesa Rhaenyra, aunque no pueda ser tu consorte, soy tu espada y escudo y me interpondré en el camino de tus enemigos hasta la visita del extraño. Antes de convertirte en reina del reino, ¿me harías el honor de ser mi reina del amor y la belleza? Rhaenyra sonrió, una sonrisa cruel y satisfecha. Por un momento, Arthur pensó que ella estaba a punto de enviarle una sonrisa burlona. Pero ella había permanecido como la digna princesa que era y había bajado por la arena para aceptar la corona de Ser Cristón. La multitud había aplaudido a su futura reina, pero Arturo no. Aunque era su mayor defensor, no pudo hacer más que aplaudir con sobriedad. Algo estaba pasando, ¿qué? Aún no podía saberlo, así que envió a sus ratas a escuchar para conocer bien las consecuencias de la victoria de Ser Cristón. No hace falta decir que todos los señores y herederos que esperaban ganarse el favor de la princesa durante la justa no estaban contentos. Algunos, los más mezquinos, llamaron a Rhaenyra chica insensata que intenta escapar del deber de una mujer. Otros culpaban al propio Arthur por el comportamiento de la chica Valiria. Según ellos, Arthur era el cerebro detrás de la actuación de Ser Cristón, escondido a la sombra de la Guardia Real para derrotar a todos los demás contendientes y pedir su mano cuando fuera el último en pie. Este torneo se estaba convirtiendo en un desastre, y a Rhaenyra no le importaba en absoluto, parecía regocijarse del caos que causaba. Los únicos que parecían estar disfrutando eran los Velaryon. Tanto Lord Corlys como Lady Rhaenys habían estado relajándose en las sombras, conversando con señores y damas mientras mantenían la vista en Rhaenyra. Arthur no había conseguido espiar a esos dos, no podía meterse en una rata durante un banquete donde la mitad de la gente le tenía vigilado, y cuando intentaba espiarlos en sus aposentos, no hablaban más que de trivialidades. Arthur se sintió abrumado por los acontecimientos, y eso le enfadó. Todos tenían sus propios planes para provocar una catástrofe. Solo Arthur intentaba mantener el equilibrio, pero no podía hacerlo con Rhaenyra en su cabeza y a sus espaldas. Lo que le preocupaba aún más era el hecho de que su cortejo no se había reanudado. Había estado hablando con señores y herederos en banquetes, pero no había puesto en práctica lo que había aprendido cuando estuvieron en Bastión de Tormentas. Lo que significaba que estaba tan obsesionada con él que ya no coleccionaba aliados, y Arthur no estaba en posición de hacer eso por ella. Arthur se despertó con dolor de cabeza. Había enviado a Shadow al bosque real antes de que empezara el torneo, no le servía porque pasaba los días en la tribuna real, en banquetes o en su oficina, y un wargo necesitaba toda la libertad que pudiera darle. Quizá esto acabaría siendo un error, ya que Shadow, sintiendo la ira del norteño a través de su vínculo, había cazado con más ferocidad de lo habitual. Lo que, a su vez, tenía repercusiones en la mente del cambiapieles, ya que cada mañana se despertaba con el sabor a sangre en la boca y ojos amarillos en lugar de grises. Se negaba a beber vino para calmarse, necesitaba tener la mente despejada y los sentidos alerta. Ese día tendría lugar la pelea, y Arthur tenía un mal presentimiento. Sin embargo, se bañó, desayunó en su habitación y partió hacia los fosos de los dragones con Ser Roderick y sus 100 norteños. Mientras se sentaba en la tribuna real por sexta vez en una semana, Arturo se preguntaba qué catástrofe le esperaba hoy. La justa había terminado 2 días antes. El concurso de tiro con arco había empezado ayer y probablemente terminaría por la mañana. La pelea tendría lugar por la tarde, y este maldito torneo finalmente terminaría. Todo lo que Arthur tenía que hacer era asegurarse de que el plan de Rhaenyra no tuviera éxito. Desgraciadamente, no tenía ni idea de lo que ella tenía en mente. Estaba a punto de pedir un vaso de agua cuando el abuelo maestre Rumsiter puso su mano en el hombro del norteño. Mis disculpas, Lord Mano, esta mañana ha venido un cuervo de Invernalia por usted. Arthur frunció el ceño, agradeció al viejo maestro y rompió el sello una vez que estuvo seguro de que no había ojos no deseados mirando por encima de su hombro.
La familia real aún no había llegado, los Velaryon estaban ocupados hablando con los Baratheon, él solo tenía unos minutos para leer lo que solo podían ser instrucciones de su tío, o sus remonstraciones. El contenido de esta carta desató una furia que ningún caminante blanco podría congelarse jamás. Cuando Rhaenyra llegó a la tribuna real, perdió su sonrisa confiada en cuanto vio el rostro de Arturo. No era raro que su norteña mostrara una expresión neutral, pero esto solo parecía neutral, ella lo conocía desde hacía suficiente tiempo para saber que estaba furioso. Cuando se sentó, intentó alcanzarlo, pero él le apartó bruscamente el brazo para que le toque. Rhaenyra se quedó sorprendida, nunca había actuado así con ella, nunca. ¿Qué podría haberle enfadado tanto como para olvidar que estaba en público y que todas sus acciones estaban siendo registradas? Arthur. Susurró. ¿Qué pasa? No hubo respuesta, era como si su voz le hubiera enfadado más. Parecía que luchaba por no poner los ojos amarillos. Finalmente, habló. No, háblame. Advirtió. Ahora no. La miró, y la furia en sus ojos era tan palpable que Rhaenyra sintió que su cuerpo estaba siendo destrozado. No escuchó el discurso de su padre, ni prestó atención a los contendientes, algo iba mal, algo estaba muy mal. Y por primera vez desde que diseñó su plan para escapar de un matrimonio forzado, Rhaenyra se sintió atrapada en su propio plan. Lord Larys Strong rió en voz baja ante el caótico escenario en el que se estaba desarrollando este torneo. Era fascinante ver un evento tan organizado para ser la cuna de tanta tensión. El reino aún no estaba al borde de la guerra, pasarían muchos años hasta que los cuernos de guerra sonaran. Pero Larys sabía que esto iba por el camino correcto, el comportamiento de la princesa Rhaenyra hacia su consejero era prueba de sus planes. Ser Criston estaba cumpliendo su papel a la perfección, ahora solo tenía que ganar la pelea. Y entonces, Arthur Stark cometería el mayor error de su vida o se iría para siempre. Ser Criston Cole sabía que el combate cuerpo a cuerpo sería mucho más difícil que la justa. Había demostrado ser el principal obstáculo para todos los demás aspirantes, lo que le había convertido en un objetivo principal para todos los luchadores de la arena. Pero Ser Criston no cedería, era el escudo juramentado de la futura reina, ella le había ordenado ganar, y lo haría. Por suerte para él, el honor sería una mejor armadura que su capa blanca, ya que los contendientes no le atacarían todos al mismo tiempo. De hecho, para demostrar su valor a la princesa, necesitaban derrotarle en un duelo justo. Ser Criston sufriría, pero no le importaba, sacrificaría su cuerpo y su vida por su princesa. Mientras descendía a la arena con armadura, escudo, espada y estrella de la mañana, Ser Criston Cole se preparó para la mayor batalla de su existencia, la que obtendría una vez que se librara de todos los obstáculos en su camino.